continuación Marca Póker con David Luzago. Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 9 de agosto, este que acaba, programa 387, el que comienza. En la técnica de la producción contamos con el gran Víctor Palmeiro y conmigo en el estudio Abraham Jiménez Tomellosero. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a la cesión de este gran espacio a Radio Marca y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 120 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che debe arrivare. Abrimos programa con Abraham Jiménez, que nos trae, como siempre, lo más interesante, las noticias más importantes de la semana, que pasan, lógicamente, por el nuevo campeón del mundo. Lucas Humalón, jugador de 22 años, que se ha proclamado en su tierra, siendo profeta en ella, nuevo campeón del mundo. Se ha llevado por ello 10 millones de dólares y un brazalete de oro y brillantes que le acredita como el patriarca del póker, como el nuevo embajador del póker, al menos durante un año. Vamos a hablar sobre campeones jóvenes, campeones veteranos del Main Event. Vamos a hablar sobre, bueno, los números de la retransmisión de World Series en ESPN, al menos cómo había empezado. También sobre Jason Koon, que es el nuevo miembro del Salón de la Fama estadounidense, con este nuevo sistema de votación que, bueno, ha traído alguna controversia, alguna polémica. Cositas sobre la nueva técnica de reparto que se pide que se haga en World Series para que la gente no vea las cartas de los rivales, alguna promoción de Winamax y algún lío que se ha originado en World Series con algunos jugadores. Tenemos también el carrusel de noticias rápida, Express, que define la actualidad y complementa lo que nos trae Abraham. Y vamos a hablar con nuestro profe, que nos lleva acompañando prácticamente desde el primer día que empezamos andadura en Marca Póker, con Adrián Almagro, Adristinson, el profe de Educa Póker, que hoy nos va a hablar sobre las verdades del barqueo, sobre la realidad del póker, que realmente es poder hacer las cosas bien y perder. Eso puede pasar y nos va a hablar sobre ello. Cerramos con las conexiones con la Liga Nacional de Póker de Estoril, hablaremos con Heitor Alvarado y con las Galicia Golden Series lo haremos con Miguel Montes. 120 minutos por delante de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos! Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Trémolo. Abrimos programa charlando, ya lo decía, con Abraham Jiménez, que nos trae lo más calentito, lo más fresquito, diría yo, este verano tan caluroso de la actualidad pokeril. Buenas noches, Abra. Hola, buenas noches, chavales. Tenemos nuevo campeón del mundo en la ciudad. Ay, y qué gustazo, qué gustazo poder vivir otra vez la World Series y poder vivir el desenlace. La verdad es que el Mundial de Fútbol lo he dejado de lado y me ha encantado vivir un año más así intensamente estas World Series. Sí, bueno, son complementarias, no se han solapado en el tiempo. Sí, pero no le he prestado demasiada atención al fútbol y mucho al póker. Y mucho al póker, eso sí. De formación profesional. Eso es. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame, ¿quién ha ganado? Pues, ¿Cómo ha ganado? ¿Cómo ha sido todo? ¿Quién ha ganado? Pues el que dijo el ordenador, ¿te acuerdas? Un Sí. superordenador que iba que predecía el ganador. Pues el chip leader, el que comenzó como chip leader la mesa final, Lucas Humalón. De hecho es Humalón. Yo lo empecé diciendo mal en la retransmisión, le llamaba Humalón,
pero Como buen luego castellano. escuché a los comentaristas norteamericanos diciendo Jumalon, así que es Lucas Jumalon. Pues Lucas Jumalon, que como decimos, empezó chipirón y ha ganado una mesa final pues de cabo a rabo, ¿verdad? En ningún Sí. momento ha bajado de fichas. Sí, ha prácticamente, ¿no? bajado. Tuvo un momento. Tuvo durante los 3 días de mesa final, tuvo un par de momentos un pelín complicados, pero muy poco. En uno que bajó a 156, 157 millones de puntos, entró con 190 millones de puntos en la mesa final y bajó un poquito. Y luego en otro que dobla a Skilati y se quedan 200 y pico millones y está ahí un poco. Se queda un poco noqueado durante 3 o 4 manos, pero luego enseguida vuelve. Lo que no perdió nunca fue el liderazgo en puntos. Desde la primera mano hasta la que le proclama campeón, siempre fue por delante. Sí, la verdad es que bueno, tenía pinta de que podía ser perfectamente el nuevo campeón del mundo y así lo ha demostrado, 22 añitos. Sí, muy joven, pero claro, como pasa en Estados Unidos y como debería pasar en España, lleva jugando desde los 8 años. Por lo cual, a pesar de que su edad es una edad muy joven y que solo lleva un año pudiendo jugar y participar en eventos de World Series, porque la edad legal para entrar en un casino en Estados Unidos es 21, él lleva practicando el póker y jugando en partidas caseras. De hecho, le enseñó a su padre con 8 años desde Toda la vida. Toda la vida, por lo cual ha llegado a la edad, a la mayoría de edad para poder competir en Estados Unidos, ha llegado ya muy resabiado, como dicen aquí taurinamente. Ha llegado resabiado Sí. y lo ha demostrado, la verdad, en un main event que arrancó pues el 2 de julio, hace 2 meses ya, o sea, un mesecito ya. Sí, sí, claro. Algo más de un mes. Claro. 9.208 jugadores pasaron por este main event del que se alza como ganador. Sin recompras, es decir, 9.208 jugadores únicos. Reales, Sí. sin recompras, no son entradas. Sí. 22 años, 4 meses, 27 días. Y es el segundo campeón más joven de la historia en ganar el main event de las World Sí, Series. empatado casi con 2 o 3 más, porque hay 3 o 4 campeones con 22 años y luego el Joe Cada, que tiene 21 años. Pero claro, nadie puede ser campeón del mundo con menos de 21 años porque es la edad legal para entrar en un casino en Estados Unidos y se celebra allí. Así que, ¿podrán superar a Joe Cada? ¿Alguien? Sí, porque Joe Cada lo hizo con 21 años y 11 meses. Y casi 22. Sí. Por lo cual puede haber algún campeón alguna vez un poquito más joven que Joe Cada, pero vamos, ya te digo que es circunstancial, porque en España un chico de 18 años pues acaba de empezar, ha descubierto el juego y está empezando a jugar, pero en Estados Unidos un chico de 21 a lo mejor lleva 15 años jugando, porque es el juego que se juega en las casas en Estados Unidos, hay 50 millones de jugadores en Estados Unidos, es incluso, te diría, mucho más grande y mucho más popular y mucho más dentro de la cultura norteamericana el póker, que por ejemplo en España, no sé, el tute, la brisca, el mus, Sí, mucho más. Sí, pero también los americanos tienen en su cultura las armas, por ejemplo. O sea, que es algo que puede estar bien visto o mal visto. En España, de momento, no está bien visto. La cultura norteamericana es curiosa. O sea, puedes conducir con 16 años Sí, por y ejemplo. no puedes entrar en un casino hasta los 21. O sea, hay algunas cosas curiosas, cuanto menos en la cultura yankee. Pero bueno, ellos son así. Y puedes tener un rifle Winchester en tu armario con Sí, la edad. 14 o 15 años. Bueno, a lo mejor con más, no lo sé. La verdad Bueno, que no si lo sé. depende, yo creo, no sé si la licencia de caza en Estados Unidos es para 16 años o algo así, pero en Europa no sé en cuánto está. En fin, el tema de las armas en Estados Unidos cuanto menos peliagudo. Un añito y poco jugando en casinos y la verdad es que esta mesa final estaba repleta de nombres poco habituales en el escenario de las World Series, eran casi todos recreacionales, no eran grandes jugadores. Tú que pudiste vivir la retransmisión de esa mesa final y la narraste en Eurosport, la viviste de cabo a rabo. ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Cómo jugaban? Porque Skilati, esa mano clave del torneo, esa J3, hacer call, no Sí, lo sé. no lo sé, luego, la verdad que- no, yo creo que ni tú ni yo somos los adecuados para valorar esa mano, Bueno, pero la voy a hablar luego que con el invitado, ¿Sí? con Adrián Almagro, con nuestro profe, vamos a hablar sobre ella. Aunque Duca Poker ya se ha pronunciado sobre la mano porque Raúl Mestre ha hecho un análisis en su blog sobre la mano y tal, que no deja muy bien parado al finlandés. El caso, para mí, la mesa final el primer día tuvo un ritmo muy lento. Sí, de hecho, pararon con 7 jugadores Claro. porque ¿cuánto tiempo? Está planificada llevaban? la mesa de 9 a 6, se divide en 3 días por razones publicitarias. Y por temas televisivos. Está planificado el primer día de retransmisión en la ESPN
de 9 jugadores llegar a 6, el segundo día de 6 jugadores llegar a 3 y el último día hacer el 300 final hasta campeón. Pero todo claro, el primer día el ritmo fue lentísimo, los jugadores muy conservadores, no hubo grandes movimientos de stacks, cayeron solo el francés y el chipriota, dejando solo un europeo en competición, y pasaron 7 y tuvieron que cortar. A las 6 horas tuvieron que cortar. Y el segundo día el ritmo fue mucho mayor, hubo mucha más agresividad en la mesa. De hecho, en lugar de llegar hasta 3, llegaron hasta el heads-up final, dio tiempo para ello, duró unas 2 horas y media. Y ya se vieron mejores botes, más acción, muchos más coolers, más encontronazos, etcétera. Y luego el tercer día, el heads-up final, igualado realmente, porque se puso con más de 200 puntos Asquilati, el finlandés, y Jumalon no llegaba a 300.000. Enseguida se desniveló a favor de Jumalon con una serie de manos, se consiguió doblarse a Asquilati con As 9 contra As 10, aunque conectaba el 9 Jumalon y parecía que todo se iba a acabar ahí, pero luego un diamante lo cambió todo y se dobló el finlandés. Pero después yo creo que por el hype de esa subida, por volverse a poner even y tal, pues llegó la fatídica mano en la que hace un call salvaje sin diamante en una mesa con 4 diamantes sin picas. Con 4 picas. En una mesa sin pica, y el rival obviamente Jumalon tenía nuts. Y ahí se quedó ya prácticamente tieso con 7-8 ciegas y no duró mucho más el heads-up. Fue un bonito heads-up, sobre todo lo que yo destaco de esta mesa final no es el nivel de los jugadores, que no era ni mucho menos el mayor que yo he visto en una FT de Main Event, aunque tampoco puedes presuponer mucho nivel en una mesa final del Campeonato del Mundo en el Main Event, porque a lo mejor de 10.000 tíos que lo juegan, 7.000 son recreacionales. O sea, el póker es así, a corto plazo puede llegar cualquiera. Hay mucho más nivel, por ejemplo, en las mesas finales del 10.000 Championship o del Horse o de ese tipo de eventos o del Player Championship que en el Main Event. Pero aún así no nos podemos quejar. Hubo buenos botes, hubo sobre todo muy, muy buen ambiente. Muy buen rollo. Sí. Con el jugador también estadounidense que salió vestido de manga, de un... Sí. ¿De qué es ese? Han ese Feng. traje? Era de vedette. De vedette. Parecía un traje de vedette. Pues parecía de un cómic de manga. Yo lo he visto en Twitter que lo relacionaba con un cómic de manga. Es de origen... Es chino. Han Feng es chino, pero reside en Texas. Y bueno, era uno de los mejores jugadores de la mesa, junto con Michael Gagliano, que tiene 4 brazaletes. Han Feng tiene $2 millones en premios, un jugador muy bueno. Y luego está Greg Muller, el canadiense, que tiene 3 brazaletes, pero de límite y de juegos mixtos, y su especialidad no es ni de lejos el hold'em. Y se vio en la mesa final, jugó muy neat, muy conservador, perdió buenos spots para poder tal, y aún así, jugando tan neat, consiguió acabar tercero Greg Miller. Así que buen torneo para él. Pero en línea general lo que yo más resalto fue el ambiente, fue espectacular de los rails, cómo animaban, y eso que se presuponía que iba a ser bastante frío, porque había un rail de finlandeses que no suelen animar mucho, no suelen ser los más animosos, no había argentinos, no había brasileños, no había españoles, no había latinos. Pero eso ha cambiado este año, ¿no? Porque los rail, siempre ha habido rail, pero nunca han sido tan ruidosos. Sí. ¿Sí? Incluso más. Yo recuerdo hace años que la mesa final había 3 meses había un parón técnico de 3 meses y la gente llevaba a lo mejor a 50 o 60 personas, Y había gradas, había graderíos enormes y cada zona del graderío era el rail de un jugador en particular. Eso se quitó porque ahora se graba en un estudio más pequeño y el rail encima tiene que estar de pie. Están alrededor de la mesa y ha cambiado un poco. Pero de los últimos años, para mí el rail más activo, a pesar de ser canadienses, estadounidenses y finlandeses, básicamente los que animaron. Yo pensaba que no iban a ser muy animosos, ¿no? No son culturas muy, muy movidas. Y no había latinos en la mesa final, por lo cual pensé que tal, pero todo lo contrario, nada más lejos. Pero estuvo muy guay el rail de Greg Muller. Sí, tenía un personaje curioso. Tenía ahí un personaje curioso, lo entrevistó Jeff Platt. Sí. La verdad que ha estado, eso, lo que decía, que ha estado muy bien estas World Series. Te puedo dar algunos datos más del nuevo campeón del mundo. Sí. Es el primer campeón nacido en el estado de Washington. Anteriormente solo ha habido subcampeones del estado de Washington, porque nadie se acuerda de los subcampeones. Es difícil, sí. Tú te vas a acordar de Jumalon este año, el que viene, el siguiente, no siempre, y en mucho tiempo, pero del subcampeón nunca. No, el subcampeón, el alivio que tiene, hombre, no va a ser recordado para la historia porque nadie se acuerda, todo el mundo se acuerda de los campeones, de los subcampeones no se acuerda prácticamente nadie.
lo que se lleva son 6 millones, que tampoco está mal, pero fíjate, se lleva 6 millones, pero es una muy, muy buena noticia para España. Porque sí, vive en Barcelona. Vive en Barcelona y trabaja en Barcelona. Por lo cual Esquilati. hemos ganado todos hemos ganado 3 millones. Sí. Porque de los 6 Cling, que ha ganado, cling. claro, de los 6 que ha ganado Esquilati, 3 le va a reclamar el fisco español. Así que 3 va a tener barbaridad. que dejar o va a ir a la cárcel. O sea, él sabrá. Así que 3 millones del premio de Esquilati son para las infraestructuras, para la educación y también un poquito para Ábalos y para Cerdán también un poco. un poquito para todos. Buen charco que acabas de pisar ahí. Te acaba de salpicar la mierda hasta la Bueno, pero venterreta. digo esos porque son los más recientes, pero del otro lado también hay muchos que se llevan tajada, así que un poquito De también eso, para pues ellos. hablaremos del tema de Hacienda en un próximo programa, porque son muchísimo dinero el que se lleva la Hacienda pública. Cada de país esto, con ¿eh? sus... Es alucinante. Con sus porcentajes, Los claro. datos que se ven es que decía 6 millones, pensaba que hablabas ya del campeón del mundo. Es que el campeón del mundo, quitándole el fisco, se quedan 6 y pico. Sí, no llega ni a 7. yo creo que es un 30, ¿no? Lo que se queda la IRS. Se que queda es un 30 sistema- directamente y luego tiene la suerte de que el estado de Washington no le graba más. no le quita más. Pues de los 10 millones se queda 7 si no hubo, que no se sabe, si no hubo un deal. Que eso está Eso sobre la mesa. no se ha hablado nada. ¿Tú has Claro. oído algo? No, pero el call es muy sospechoso. ¿Sabes? El call sin pica ahí es como que el tío... O sea, a mí me cuesta pensar que no hubiesen arreglado algo. Quizás 7,5 cada uno, o vete tú a ¿Tú saber, crees? o por ICM, un poquito, a lo mejor 8 él y él... No sé, pero el call es un poco... Hay teorías, ya hay muchas teorías. Hay otra que dice que el croupier levanta mucho las cartas y que Esquilati pudo ver un diamante en las cartas de Jumalon, por lo cual sabía que color no tenía en cuarta, por eso paga el overbet en cuarta, ¿sabes? Entonces hay teoría, de todo tipo de teorías. Yo pienso que, a ver, arreglar un deal en el Campeonato del Mundo no es fácil por una sencilla razón, porque no te apoya la organización. Entonces, sin el soporte y la tranquilidad que te da que el deal lo arregle a la organización y a la hora de pagar, la organización pague los porcentajes correspondientes del trato, te tienes que fiar del otro. Y no estamos hablando de 5.000 euros, estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 millones de pavos. Y te tienes que fiar que cuando vayan a caja a cobrar, que les pagarán, porque esa montaña que ponen de billetes no es real. ¡Guau! ¡Qué gozada! Eso no es lo que se llevan. Entonces, seguramente les paguen en fichas de $25.000, que ocupan muy poco espacio, al final 10 millones ocupa, pero no, es un rack, básicamente, o 2 racks, les pagarán en fichas. En el momento que van a cobrar los dos, ahí es donde el otro tiene que decir, toma, en fichas, 1 millón de pavos, Ya. pero te tienes que fiar del otro. Sí, bueno, ¿Sabes? no se ve mal tipo a Esquilati tampoco, Sí, no como ni a Jumalon allí con su familia y tal. No. No se veían, no sé, yo a lo mejor con el anterior campeón, con Mirraki, Ya, ese más de barrio. ojo, que ese sabe lo que hace. ¿eh? Ya, aparte Mirraki no pacta, seguro, y menos con la ventaja que tenía. Son muy buenos, los dos son muy buenos tipos, se les ve gente buena, gente noble, solo hay que ver cuando acaba el torneo el abrazo que se meten. Sí. La felicitación muy deportiva que hace Esquilati al padre que estaba muy emocionado de Jumalon, también cómo le abraza, cómo le da la mano, cómo se abrazan entre los dos llorando Jumalon. O sea, había muy buen rollo. También eso me da que pensar que ha podido haber un deal por tal, pero te tienes que fiar y sobre todo cuando vaya Jumalon a cobrar tienes que ir detrás de él. Tienes que ir detrás de él. Pero bueno, no se sabrá nunca. Bueno, el cuarto milenio aquí, que no recordaba yo que pudiese haber ahí un deal, algo raro. Bueno, pues como decimos, Jumalon estuvo acompañado de su familia en todo momento, un rail que también estuvo bastante bien, pero su madre, al acabar el torneo, insistió en que Jumalon tiene que acabar la universidad, que esto no es solo ganar al póker y que tiene que acabar de estudiar. Pues no le quedará mucho. Si tiene 22 años estará casi terminando, ¿no? El bachelor que le llaman los Yankees. Ni idea cómo llevan allí las cosas. El caso es que este año a lo mejor si repite o le queda alguna no pasa nada, ¿no? Yo creo que se lo perdonaría. Yo creo que si no ha podido estudiar en verano por culpa de ganar 10 millones de dólares, entiendo que la madre pues le dará un chance. Pero hombre, también te digo, ha ganado 10 millones de dólares, es un tío muy joven. Hemos visto cómo algunos jugadores de póker dilapidan sus beneficios, empiezan a jugar lo que no tienen que jugar, empiezan a apostar donde no tienen que apostar y lo van a invitar a 1000 mesas privadas ahora y más Claro. tan jovencito, lo van a Sí. querer en todos sitios, lo Todos van a querer en lados. casinos, lo van a querer en Sí. en las mesas de
de Doc Paul, por ejemplo. No sé, en cualquier tipo de retransmisión lo van a querer. Va a ser y aparte invitado, en privadas. Va a ser invitado también a muchos eventos, va a jugar gratis muchos eventos porque la gente va a querer contar con él. Bueno, es la tarea de un embajador de póker que tiene que asumir como campeón del mundo. Va a tener muchos compromisos y algunos de ellos, pues eso, le van a invitar, va a jugar gratis, va a tal, pero desde luego, si tiene intención este año de retomar los estudios o de seguir con ellos, se le va a poner cuesta arriba porque tiene muchísimos compromisos como embajador del póker al ser campeón que van inherentes al título. ¿Que puedes rechazarlo? Claro que puedes rechazarlo, obviamente, pero no tiene pinta de que lo vaya a hacer. Y va a ser un buen campeón y aparte yo creo que va a ser un buen embajador a pesar de su juventud. Sí, tenemos ahí a lo mejor a un buen embajador del póker por su juventud y por la forma de ser que tiene. Yo creo que puede tener mucho futuro este chico. A ver y aparte si que es bueno, se le da bien, es un chaval muy bueno. Más allá del call de Shasquilati, aparte de que no perdió el liderazgo, que no perdió la calma nunca, de que siempre jugó muy sólido, de que siempre utilizó su stack muy bien para seguir ganando fichas, hizo un torneo, una mesa final muy sólida, muy correcta. La mano se está hablando mucho del call, si es bueno o malo de Shasquilati. Lo que no se habla es de lo bien que lo juega Jumalon, de los 2 overbets que le mete salvajes y cómo le hace meter el 90% de su stack con una J. Eso lo consigue Jumalon con las apuestas. O sea, no es fácil hacer overbets en el póker y no es fácil dar con la tecla de hasta cuánto puede pagar el rival. Le mete 2 overbets salvajes en cuarta y en quinta las 2 se las paga. Y eso no solo es fallo de Shasquilati, es acierto a la hora de apostar y saber que tu rival es capaz de pagarlo como lo paga. Yo creo que hay mucha parte de cansancio mental de Shasquilati en esa mano. Yo creo que hay mucho conformismo con la situación. Yo creo que él está ya muy feliz con los 6 millones. Se ha quitado toda la presión y yo creo, porque Shasquilati le veo que es un buen tipo, pero le veo que le gusta mucho la tele. Le gusta mucho ser el protagonista. Y yo creo que vio la oportunidad de su vida de hacer el call del milenio. Porque si acierta, si verdaderamente no cae la cuarta pica en River y verdaderamente Jumalon sigue con su historia de farol, porque en cuarto es farol sin absolutamente nada. En River tiene nueces, le cae la pica y tiene nueces. Pero si no cae la pica y verdaderamente Jumalon apuesta también una overbet, Shasquilati paga igual. Bueno, no paga igual, paga más incluso. No, de hecho, era lo que creía que estaba pagando. Claro. Entonces, estaríamos hablando del call del milenio. Porque si hubiese puesto Mega Chip Leader, posiblemente ahora habría otro campeón del mundo y estaríamos hablando del mejor call de la historia de una mesa final. Entonces, cambia mucho la película, ¿sabes? Según... Sí, pero sin saber mucho, con 4 picas en la mesa... bueno, no sé, no soy el más indicado, pero... que no, pero sobre todo hay una cosa que la gente no está hablando de esa mano, que yo lo dije en la retransmisión, y es que cuando Jumalon a los 20 millones que apuesta en cuarta con su J, Shasquilati le mete 60 millones de farol absoluto. Miento. A los 20 millones que ya hay en el bote, creo que apuesta. No, otros 20. Mete bote. No. No apuesta Shasquilati nada. Hay en el bote 20 millones. Shasquilati solo va con call. Sí, no apuesta nada, perdón. A los 20 millones que ya hay en el bote, él apuesta 40 millones o 60 millones. No me acuerdo lo que ha puesto. 40 o 60. Un overbet brutal. Cuando te pagan, porque Shasquilati piensa y paga, claro, tú en el River, si no te caen nuts, ¿cómo metes 180 millones cuando el que puede llevar pica es el rival? Porque te ha pagado un overbet brutal en cuarta. Entonces yo estaba diciendo, Shasquilati tiene que pensar que es que no hay, o sea, es imposible que te esté faroleando porque le has pagado el doble o el triple del bote. O sea, él tiene que pensar, puede llevar pica, ¿dónde me voy a meter? No voy a regalar mi torneo aquí. Vale, pero es que no lleva nada, absolutamente nada. ¿Quién? Shasquilati ahí. Sí, pero el rival, cuando te pagan el doble o el triple del bote que mete en cuarta, cuando te pagan, lo mínimo que puedes pensar es que puede llevar pica. Sí, desde ¿sabes? luego, Jumalon, desde luego. Que puede llevar pica, aunque tú la lleves, o aunque no, pero el caso es no en la mente de Jumalon, en la mente de Shasquilati. La mente de Shasquilati es, coño, le estoy pagando el doble o el triple del bote y aún así en River cayendo pica me mete un overbet que me está poniendo el torneo. O sea, tiene nat seguro, porque es que le he pagado, le estoy diciendo que tengo pica también y le da igual.
Por lo cual, o sea, yo estaba viendo que se iba a estrellar, porque tenía muchas ganas de pagar. Y yo creo que tenía ganas de eso, de hacer el call de la historia de las World Series, ¿sabes? Y le salió rana, obviamente, porque es que yo no sé qué porcentaje de veces, lo tendría que decir un experto, luego a lo mejor se lo pregunto a Adrián, qué porcentaje de veces alguien sin pica ahí puede meter 180 millones en un bote de 100. Porque que siguiese con el farol Jumalon, me lo creo, pero no se juega el torneo sin pica, habiéndole pagado un rival en cuarta que puede llevar pica. Es que no me lo creo. A lo mejor de 100 millones mete 55, mete 60. Por la serie de apuestas que estaban haciendo, encaja que Jumalon, aunque no caiga la pica, sí mete un overbet tan grande. Yo creo que no. ¿Para seguir con su farol o para seguir con yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, precisamente porque el rival le ha pagado el doble del bote en cuarta y puede llevar pica. Yo creo que Jumalon, si farolea, yo creo que se va a pasar en el River, creo. Pero si no se pasa, farolea corto. No mucho porque no quiere tirar el torneo. Porque es que el rival puede llevar pica perfectamente y puede llevar la dama de picas, que la lleva Jumalon. En fin, es una mano. Es que a toro pasado también se ven las cosas de No, manera a toro pasado nada. Yo la comenté sin cartas. Sí, bueno. Yo la comenté sin que Sasquilat hubiese actuado todavía. Y yo estaba gritando en la cabina Eurosport, te vas a estrellar. Y le estaba diciendo, este hombre no te farolea sin pica. Yo lo estaba diciendo, es que no lo veo faroleando sin pica de esa manera, que le metió el doble del bote, que no lo veo. Pero bueno, en fin. No sé, no lo veo, no vi tan rara esa apuesta. Pero bueno, es lo de menos. A toro pasado me parece que ha sido la ESPN la que se le ha pasado el toro, se le ha pasado el arroz. Porque hablábamos desde el inicio, desde antes de iniciar las World Series, que el torneo más grande de póker del mundo iba a ser de nuevo retransmitido. Volvía a casa, como tú has vuelto a Eurosport, pues las World Series volvían a ESPN, la cadena norteamericana. Pero los números pues no le han dado para nada. Pero hasta la mesa final, los números de mesa final no se conocen todavía, yo creo. Estamos hablando de los números de toda la retransmisión. De las retransmisiones antes de mesa final. De todos los otros brazaletes, de todo tal. Sí, que no ha sido grandes números, ¿no? Claro, ESPN pues llevaba creo que 10 años sin retransmitir World Series. Y la verdad es que esa franja de edad en ese tiempo, pues ese cliente no lo tiene. Por lo tanto, emitir póker, la verdad es que solamente por eso ya le ha bajado bastante la audiencia. Sí. Pero luego es que ha sido muy difícil, según dicen los norteamericanos, porque en ESPN solamente lo podías ver en Norteamérica, era muy difícil localizar los horarios en los que se emitían pues los highlights y todas esas resúmenes diarios desde el día 6 que se emitían de World Series. Esos son los que creo que no han tenido grandes números de audiencia. Los highlights de las World Series, del main event hasta mesa final. Desde el día 6 hasta mesa final. Han sido 8 o 10 capítulos. Sí. Creo que el primero no ha llegado a 200.000 espectadores, el segundo tampoco ha llegado a 200.000, que para una cadena norteamericana es pobrísimo, es muy, muy poco. Y eso es lo que estaban diciendo, que los números de los programas de World Series, main event, de los highlights, de todo el main event hasta mesa final, que los hemos dado en Eurosport también, por cierto. Desconozco los números de Eurosport, pero los de ESPN han sido bastante bajos. Bueno, a Eurosport le tengo que dar ahí una colleja porque le ha pasado un poco lo que a ESPN. Era difícil saber que había póker en Eurosport, a no ser que tú lo buscases y que rascases un poquito hasta llegar a encontrar. Yo he sido el único que ha dado publicidad a la retransmisión, pero bueno. Pues al igual que ESPN y Eurosport, nada en redes. Nada, absolutamente nada de póker en redes. Es que lo último que había en ESPN en sus redes, en Twitter me parece, era de hace 10 o 11 años. No puede ser que vayas a retransmitir, que llegues a un acuerdo con el mayor evento del mundo y resulta que ¿Te refieres no te interesa publicitarlo. En cuanto a Eurosport, te refieres a las cuentas de Eurosport.es. A las .es, porque Eurosport, que es de lo que hablo, pero ESPN en Norteamérica es exactamente igual. Porque Eurosport tiene muchísimos países y cada cuenta de Instagram o de X o de lo que sea de Eurosport, pues habrá decidido si promociona el póker o no lo hace. Claro, aquí lo veo más normal. Aquí el acuerdo no es World Series con Eurosport directamente, por lo tanto no es ese deal, no es ese B2B. Pero ESPN directamente, que es su cadena, que lo han anunciado, que han quitado Poker Go, que solamente lo hemos podido ver en YouTube, también los highlights, que era muy difícil ver las World Series en YouTube porque por horarios y porque luego comenzaban más tarde y porque
no lo anunciaban directamente tampoco en redes World Series, era muy difícil ver las World Series. Y ESPN, en este caso, que es de lo que estamos hablando, pues creo que se ha llevado una guasca también y una crítica del público. Lo hemos venido comentando en varios programas. ESPN ha vuelto para quedarse, a pesar de los números, que habrá que analizar los números de audiencia de la mesa final, que eso es lo más importante para ellos. Ha llegado para quedarse, van a ser varios años. De hecho, Eurosport ha cerrado 3 años con ESPN para los derechos en Europa, así que al menos 3 años. 3 años mínimo vamos a poder disfrutar de tu voz narrando las World Series. Eso ya no lo sé. De se póker, supone que sí. de la mesa final. Sí. Y de los highlights de World Series del Main Event en Eurosport, 3 años, sí. Joder, pues es buena noticia, porque el año que viene pienso moverme un poquito antes para poder ver bien o poder incluso suscribirme para ver algo más de las World Series. Pero los highlights a mí no me enamoran. Creo que al público estadounidense tampoco les ha enamorado los highlights. Es la realización que hace siempre World Series. Mete las manos que le conviene, se centra en los jugadores que le interesa. Ya está, es un poco errática, pero bueno, te pone un poco en contexto lo que ha sido el main event desde el primer día hasta la mesa final, y se va centrando en protagonistas. Ya a toro pasado, sabiendo los 9 finalistas, pues se centra en algunos de ellos. O sea, Lucas Jumalón ya era el protagonista del día 6, porque ya se sabía que era el cheerleader, ¿no? Aunque el espectador no lo supiera aún, que sí muchos lo sabrían, otros no, se centran, pues van haciendo un poquito eso. Con el material que tienen, ellos seleccionan qué manos quieren tal. Lo que no me ha gustado este año, por ejemplo, de los highlights, es que no hay españoles. Es que no ha habido. De hecho, la única mano de un español que sale. ¿Algo de Galeana? Es la eliminación de Galeana, la de As Dama. Es la única mano que sale un español. Y sale un plano de Miguel Riera de Gandalf. Un plano, porque está jugando al lado de un jugador que está en una mano. Y ya está. Y la gorra de Nacho Cuesta de Master Poker Tales, que se la colocó a un tío en mesa televisada. Sí. Eso es lo más español que salió en tal. Al final, bueno, lo más español que hemos tenido ha sido Sasquilati, que vive en Barcelona. Pero que no ha habido, o sea, ningún protagonista de jugadores españoles este año en los highlights. Y es una pena. No creo que estuviesen pensando en ello. No han pensado en el jugador español. Tampoco es que hayamos tenido demasiada suerte este año. Tan solo la presencia de Galeana hasta el puesto número 12. Jugador que entra en el Poker Hall of Fame 2026. Hablamos en un programa de que habían cambiado las normas, de que las votaciones del público y las votaciones de los 33 miembros vivos del Salón de la Fama podían hacer este año que hubiese incluso hasta, creo que dijimos, 6 nuevos jugadores en el Salón de la Fama. Sí, eso era muy rocambolesco, pero se podía dar. Se podía dar la ecuación. Claro, que todo el mundo votase cosas distintas. Sí. Que nadie coincidiese, porque había que llegar a 22 votos. Sí, cualquier jugador con 22 votos hubiese entrado directamente en el Salón de la Fama, en el Poker Hall of Fame norteamericano y mundial, en este caso. Y bueno, pues tan solo hemos tenido un jugador que ha podido alzarse con la gloria, por así decirlo. Bastante sorpresa eso, ¿eh? Ha habido algunos que se han quedado muy cerca de los 22 votos, pero solo uno, y eso es que se ha centrado el voto casi todo en él, y en el segundo, el tercero, y los últimos hay gente que ha recibido muy poquitos votos, por lo cual no se ha dividido. Y con 40 añitos prácticamente recién cumplidos, 40 no llega a 41, Jason Koon es el nuevo jugador que ha entrado en ese Poker Hall of Fame, y como tú dices, se ha quedado fuera todavía gente, incluso con este cambio de normas, se sigue quedando gente fuera. Se ha quedado muy cerquita Scott Siever, se ha quedado muy cerquita Isai Sheinberg, el fundador de Poker Stars. Ellos se han quedado cerca, algún día entrarán, supongo, pero lo que pretendía ser este sistema, que era intentar solventar el problema de atasco de jugadores muy reconocidos que deberían estar en el Hall of Fame, y hacer que ese embudo, ese atasco salga para que nuevos talentos también puedan optar en el futuro, pues no se ha conseguido. Estaba entrando uno de forma habitual, y este año, que se pensaba que entrarían 3 o 4, ha vuelto a entrar uno, porque casi todo el mundo ha coincidido en votar a los mismos, se ha concentrado el bote en ellos, y los de abajo no han conseguido. Entonces no se ha dispersado mucho el bote, los votos, y ese sistema podía fallar en ese sentido, y ha fallado. Y de hecho ha habido bastante crítica con eso. El primero, Daniel Negrano, que ha dicho que este sistema no funciona. No, es que realmente creo que no funciona, pero es que
Algo tiene que cambiar en estas normas porque creo que se está premiando a partir de los 40 años. Por ejemplo, se queda gente fuera como Brian Kenny, como Stephen Chidwick, que tienen todavía menos de 40 años y ya son leyendas del póker. Ya podrían entrar, para mí, creo que podrían entrar directamente o perfectamente. Les ¿no? va a costar mucho. Yo creo que sí, pero los 8 que hay este año, los 8 nominados de este año, que primero los elige el público y luego este sistema de votación entre los miembros vivos de Hall of Fame, van a entrar antes. Y es que todos los que están ahí, sí, salvo quizás Justin Bonomo, que va a ser casi imposible entrar porque el tema en Estados Unidos de Hall of Fame es muy político y un tío que es muy pro-palestino y con opiniones políticas muy direccionadas, lo tiene casi imposible, porque es así, en Estados Unidos casi todo se politiza y esto también se hace, por lo cual lo tiene muy difícil, pero el resto, Ike Haxton, Scheinberg, Scott van Silver, a acabar cayendo, Sean ¿verdad? Deep, todos los que hay ahí que llevan tal, van a entrar tarde o temprano, y luego los que también se lo merecen, ¿no? Como Matt Savage, por ejemplo, que ni siquiera está a los nominados este año, que es el año pasado sí, este año no estaba ahí entre los nominados y es el eterno nominado también, que esperábamos que pudiese entrar con este cambio de votaciones, pero yo creo que si te fijas en el Salón de la Fama han ido bajando de edad y ya prácticamente se va nominando al que va cumpliendo 40, porque es casi como que lo están esperando. Sí, claro. Es muy difícil que alguien ya con 50, 60 años entre en el Salón de la Fama, tiene que a lo mejor pincharse un main event de las World Series o algo así. O morirse. Sí, entonces o morirse. Es jodido. De hecho, son 33 miembros vivos los que votan. De 43 o de 42, ¿verdad? O sea, yo creo que algo debe cambiar en esto. Han cambiado normas, pero no se ha conseguido. El caso es que felicitamos a Jason Kuhn, que, bueno, pues, ¿lo ves bien? ¿Cómo ves esta nominación? Sí. Jason Kuhn ha hecho muchísimo por el póker, es el tercero en la lista de ganancias históricas con 77 millones en torneos en vivo, es el mayor ganador de Triton, es una institución... Es el mayor ganador de Triton. Es el mayor ganador, al menos en títulos. No sé, en dinero sí será también, es posible. En títulos sí. Sí. ¿12 puede ser? No lo sé. 12 y 2 brazaletes. 12 son las veces que ha sido nominado Mike Matuso, por ejemplo, y no ha entrado nunca. 10 Matt Savage, 8 Ted Forrest, hay 7 Isaiah Scheinberg, que ya lleva 7, el dueño de PokerStars. Hay gente que es el eterno nominado y eso es muy frustrante para ellos. Por eso querían desatascar eso, porque claro, cada vez hay más gente. No es lo mismo el Hall of Fame español, que va más despacito y que son menos los que pueden optar a estar en ese Salón de la Fama, que el Salón de la Fama del Póker Mundial. Ahí hay un atasco, hay muchísima gente que se lo merece. Entonces a lo mejor podemos hablar de 25 tíos que deberían estar y solo entra uno al año. Entonces hay un atasco tan salvaje que lo que han querido hacer este año con el sistema de voto es, venga, a ver si podemos hacer que entren 3 o 4 y desatascar un poquito esto, pero ni con esas. Nada. El caso es que, bueno, pues era algo de lo que ya estábamos esperando, nos queda el POI. Después del Poker Hall of Fame nos queda que decidan el POI, eso enero, nos tenemos que ir hasta el mes de enero, ¿verdad? Sí, ahora va dominando Sean Deep, tiene muy cerca al japonés y a Alex Foxen y veremos en Bahamas, en las World Series de invierno, quién se lleva el Pay of the Year, que es básicamente por los stakes que estos jugadores juegan, el premio, que creo que es una entrada de $25,000, no les soluciona nada, pero es más el prestigio que te da ser el jugador del año de World Series. Stake, ¿no? Un stack que te dejan en la mesa, te vas al descanso, vuelves, te sientas a jugar y en la primera mano te dan damas. Muy bien. Pones todas tus fichas al centro y el rival hace su call pertinente con reyes. Vale, pierdes, te eliminan y cuando te levantas aparece el jugador que estaba en el asiento que tú te has levantado. O sea, que te habías equivocado. Esto es la bomba. Se ha tenido que dar más veces, pero es muy, muy curioso y la solución es una gran putada. Esto ha pasado en World Series, ¿no? Esto ha pasado en un torneito en Estados Unidos. Un torneo. Y se ha movido mucho en redes sociales y han contestado muchísimos jugadores, han tuiteado sobre ello, porque la situación es esa. El tío se equivocó, el jugador se equivocó al volver del descanso, se sentó en otra mesa, también en el puesto 9, pero no era su stack, no era su mesa. Y la primera mano se la juega frescas. Esto
Esto es, sin saberlo, esto es habitual, o sea, no es habitual que un tío se siente... No es habitual, ¿no? o sea, no, pero ha sucedido que un tío se equivoque de mesa. A mí mismamente me ha pasado. O sea, es decir, tú estás en la mesa 9 en un torneo a lo mejor que hay 100 mesas y la mesa te sientas en la mesa al lado porque le está parecido. Pero eran las 3 últimas mesas, además, ¿eh? Bueno, se puede dar, te puedes equivocar, pero rápidamente alguien te dice, rápidamente miras, no son los compañeros con los que estás jugando todo el rato y te das cuenta. 1, o cualquiera de la mesa se da cuenta de este tío quién es. 2, o el croupier dice caballero tal, o el stack no es el mismo que el tuyo y te das cuenta. Y ya, si de verdad no pasa nada de eso y te sientas y juegas una mano, lo normal es que la primera mano no te eliminen. Sí, es claro, que juegues, se da la casualidad. que eso ha pasado, que juegue un tío unas fichas y de repente llega el otro, oye, ¿qué estás haciendo? Tal. Pero encima, que se dé todo eso, que nadie absolutamente, ni él, ni los miembros de la mesa, ni el croupier, ni nadie se dé cuenta que ese tío no tiene que estar ahí y que encima en la primera mano le dan damas contra reyes y elimine... Eso es muy mala suerte y por eso no ha ocurrido prácticamente nunca. ¿Y qué ha pasado? Se han alineado los astros. Solución, pues la que se suele dar, que la decisión del director es la que manda. Si esto no está en las normas, obviamente, porque es algo que no está en las normas directamente, o cada casino tiene las suyas, pero es el director el que manda. Habría que mirar la TDA y la FITPA, que son las dos reglas más fuertes de torneos, la Tournament Director Association, la TDA y las reglas de la FITPA también, que son muy completas, y ver si en algún escenario se contempla que un jugador se siente por error en el sitio de otro, que seguramente está contemplado, y sobre todo si juega una mano o más de una mano o se elimine. Seguramente es una situación que se da muy pocas veces, por lo cual el director de torneo, si no es muy experimentado, si no es un director de World Series o de World Poker Tour muy experimentado, las habrá pasado caninas para tomar una decisión. ¿Y qué hizo? Pues miraron cámaras, volvieron a contar el stack que se había jugado fresco el caballero y sentaron al jugador que sí pertenecía a ese asiento con su stack real. Por lo tanto, como si hubiese pasado nada. Bien. Si tenía 80.000 puntos, pues 80.000 puntos más que había en rueda, que en este caso eran muchos más. Los sacaron de la caja de fuera y se los metieron a él. Claro. Y el jugador que ha ganado la mano se quedó con los puntos. Se queda con los puntos. Y el jugador que queda eliminado, Eliminado totalmente. Y retiran sus puntos de la otra mesa. Exactamente. Esa es la decisión que tomaron. Sí, esa es la decisión que se le tuvieron que poner de corbata. Pero no la veo mal del todo. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Te ha surgido algo así? No. ¿O parecido? No. Bueno, parecido. Sí, lo que decíamos. Lo que te digo, de que se ha sentado y ha jugado una mano y ha perdido unas ciegas o ha perdido un raise. Eso creo que alguna vez nos ha pasado en algún torneo. Esta solución es bastante solomónica, es decir, el que gana se queda con los puntos, el que queda eliminado y el que no está y pierde los puntos sin estar él en juego le da los puntos. Es una solución más que técnica de sentido común, yo creo. Sería muy doloroso que te elimine una persona que no eres tú. Tú pues, claro, es que eso al menos tendrías que tener la capacidad de poner una hoja de reclamaciones y que te vuelvan el dinero del baile. Tomar la decisión de eliminar al jugador de ese el jugador real de ese puesto, creo que no sería la solución. Yo creo que es la mejor de las soluciones. No sé si la más técnica y no sé si la que a lo mejor sale los manuales. Los manuales de las reglas de póker son, pues no sé, 100 hojas. ¿Y no sería casi mejor dar la mano por no jugada, devolver el stack al puesto 9 y sentar al caballero en el otro sitio? Aunque el tío ya se quede marcado, pero o eliminarlo. Habría que ver, porque en el póker hay una serie de reglas que dicen que una vez que ha pasado a la siguiente mano y una vez que la siguiente mano ya se ha jugado y ya ha habido movimientos, al menos 2 movimientos en la siguiente mano, ya no se puede echar para atrás absolutamente nada. Entonces, si el jugador eliminado, el que no estaba sentado, llega en ese mismo momento, se puede valorar esa opción. Pero si llega ya con la siguiente mano empezada, que seguramente pasó un tiempo hasta que llegó el otro, no creo que fuese todo a la vez, no lo sé. En muy poquito tiempo. Acaba el descanso, el jugador del puesto 9 de la mesa 3 estaría en el servicio o estaría cenando, y en ese lapso de tiempo, que no puede ser mucho porque es la primera mano, puede ser 5 minutos, 6, aparece cuando ya se estaba levantando el otro eliminado. Es que es una situación un poco dantesca. Habrá directores que decidan quitarle los puntos al que gana, devolvérselos al que no estaba, y ni siquiera eliminar al otro, simplemente sancionarlo y sentarlo en su sitio, dándole una doble oportunidad. Habrá gente que haga eso.
Pero en este caso no se altera el número de fichas del torneo, porque tú sacas de la caja 80.000 para ponérselas al que las ha perdido sin estar presente. Los 80.000 también están en el stack de lo que ha ganado, pero al otro le eliminas y retiras sus fichas, que debía ser un stack muy parecido. Sí, otra cosa es que haya dolo, haya intención de hacer el mal del otro jugador, que vea que su stack es muy pequeñito, se siente en la misma posición de otra mesa que está vacía con mucho stack y pierda un stack gigante y luego él tenga un stack muy pequeño. No, entonces la ahí habría situación más aquí problemas todavía. Es distinta porque le dan damas de primera. Si le hubiesen dado un 10-3, seguramente esa mano ni se hubiese jugado y no era noticia ni era nada. Pero No. es una ¿Y qué- situación muy, muy ¿Y curiosa. qué hubiese pasado si gana damas? Que hay una dama y se dobla. Y se dobla, hostias. Porque claro, el otro jugador hubiese reclamado. Este tío no es contra quien tengo No, que pues jugar. el que Y perdió la lle- mano con Reyes hubiese reclamado. Claro, Claro, rápidamente. y el que llega no puede decir, bueno, pues ya me lo quedo. Como me ha doblado este tío, me lo quedo. O Me lo llevo a la otra mesa. hubiese sido muy, muy tal, porque no está eliminado. ¿Qué haces con él? Le sancionas y le mueves a su mesa y ese stack se lo devuelves al que ha perdido como si no hubiese pasado Yo creo nada. que sí. Aunque hubiese más movimientos. El torneo se tuvo que parar 20 minutos, pero seguramente es que hubiese más movimientos. Eso no me he fijado si es que hubo más acción después. Yo lo que sé, porque he pasado muchos años dirigiendo torneos, es que por mucho que te sepas el reglamento de pe a pa, que no es fácil, siempre hay cosas que generan nueva jurisprudencia en el póker que nunca han sucedido antes. Es increíble. Es muy difícil, es un juego de información incompleta, que ocurren cosas muy raras continuamente y muchas de ellas no están contempladas en los reglamentos, aunque son extensísimos cada vez más. Y cada vez que pasan cosas, pues el summit del siguiente año se añaden. Sí. Se Es añaden verdad, hay un summit. Sí, que ha sido hace poco. Por cierto, todos los años hay un summit de la TDA para nuevas cosas, aportaciones, nuevas reglas. Entonces, todas estas cosas se apuntan para en el siguiente summit añadirles a la normativa internacional. Pero siguen pasando cosas que nunca han pasado. Y ya depende de la calidad del director de torneo y lo preparado que esté y la autoridad que tenga frente a los jugadores para que su decisión sea aceptada, que la gente la entienda y siga el torneo con normalidad. Porque hay veces que se montan unos chochos ahí que no veas. Increíble. Yo cuando estoy haciendo un evento y estoy en un tiempo en el que no hay entrevistas, me fijo muchísimo en los directores. Aprecio muchísimo su labor. No es que sea difícil, sino que tienes que tener muchas tablas muchas veces para solucionar cosas y se nota cuando un director novel pues tiene que acabar llamando a otro. Titubea, tiembla, se pone nervioso, suda, se toca la cabeza. Hemos visto, hay directores noveles. Y tienes que pasar por ahí, es que Claro. tienes que pasar, no te queda otra. Claro, y los que tienen ese aura de mandar y de que lo hacen todo bien, se pueden estar equivocando, pero todo el mundo se calla Pero no lo parece. y acepta la solución. Hay muy buenos directores claro. también en España y en los eventos internacionales. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo estuve de director de sala, era una sala muy pequeñita, 6-7 mesas, tuve que llamarte para consultarte una situación que se me dio, porque no me aparecía en la TDA y no recuerdo cuál era exactamente, pero pues eso, se te dan situaciones que muchas veces pues no están. Hombre, en si el tienes el reglamento. comodín de la llamada, ese es bueno. Tienes siempre un comodín Sí, de la no, llamada. te llamé a posteriori porque me quedó mi cosa de que, pues eso, que dices, no sé si Lo he hecho estoy bien, haciendo ya, claro. lo de tú siempre. Y seguimos con el tema de la organización, de los groupies. Se está solicitando, he visto, no sé quién está solicitando o a través de qué asociación o solamente a través de redes, pero se quiere cambiar la forma de reparto en World Series. Pues dado el caso de la inexperiencia de muchos groupies y del personal de World Series al necesitarse tal cantidad de croupiers durante todos los eventos de World Series, pues no todos tienen buena técnica y no todos tienen experiencia. ¿Qué se solicita o qué la gente quiere? Que sea más hábil, ¿no? Pues se ha buscado una forma de reparto o se quiere hacer como de manera uniforme una forma de reparto que es sujetando la baraja y con un dedo, dos dedos. A la francesa se llama. ¿Eso es a la francesa? Sí. Empujando la carta. Deslizándolas por el Deslizar la tapete. carta. Sí, levantarlas para que no se vean las cartas. Exactamente. En lugar de cogerla con los dos dedos cada carta, simplemente se queda la baraja en la palma de la mano izquierda, en el caso de los diestros, y arrastras una carta empujándola a cada jugador. La verdad es que la forma de reparto
tiene muy buena pinta porque es algo que puede ahorrar bastante tiempo. También tienes que ser un poco hábil y también el groupie tiene que ser un poco hábil, tiene que saber repartir, pero no lo veo del todo mal y el caso es que lo han puesto en práctica en un torneo en Norteamérica también. No me he quedado con el torneo exacto, pero alababan un poco esa forma de repartir. A ver, esto ya en Europa es habitual. A la francesa. En Europa es habitual. El EPT ha incorporado esta forma de reparto también por protección, ya no solo porque los jugadores, especialmente los que están enfrente del croupier. Ay, sí, cierto. Esto es que es algo que ya se hace por obligación en EPT, ¿verdad? Se hace, no sé si hacen todos los EPTs y todos los croupieres lo hacen. Creo que sí, que si conocen esa técnica de reparto, porque es con el dedo gordo las vas empujando o con la mano entera. Sí, o con el índice puedes también. También las vas tal. El caso es que, claro, los malos, los amantes de lo ajeno, han masterizado sistemas de trampas que incluyen cámaras a ras de mesa, que pueden estar en partes del teléfono móvil que no son detectadas, porque el teléfono móvil muchas veces lo dejas en el tapete, cámaras en los gemelos de la camisa, cámaras en anillos, etcétera, etcétera. Entonces, están grabando el vuelo de la carta desde abajo. Entonces graban perfectamente el vuelo de la carta cuando el croupier la levanta demasiado, y hay alguien en una centralita que recibe esas imágenes. Tienen que estar comunicados. Eso te iba a preguntar, ¿cómo narices lo ven luego? No, esas imágenes están siendo mandadas en directo a un tipo que está en una casa o en donde sea, o como vemos en las pelis, en una furgoneta. O como hablamos con el tema del barajador trucado y tal. Y les va diciendo por un pinganillo inapreciable o por un sistema de lo que sea, le van diciendo las cartas que tiene el rival. Eso ha pasado, y eso ha pasado en Madrid. Y se han detectado trampas de ese tipo. De mafias organizadas que no solo tenían a uno o dos jugadores en un casino en concreto, sino que tenían gente por todos los casinos de Europa con un sistema, una infraestructura de cámaras, de televisiones, que iban diciendo, pues eso, para estafar. Entonces, para combatir estas cosas, lo que se quiere ahora en casi todos los casinos es que se tire así, se tire deslizando la carta en el tapete y en ningún momento vuele, para que nadie pueda tomar imágenes de esas jugadas con estas microcámaras y que ningún jugador de la mesa, agachándose o haciendo así tal. Yo me acuerdo el Ángel Cantero, que es un cachondo, que toda la vida ha hecho, o sea, se ha escorado un poquito para verlas, pero luego te lo cuenta. Y cuando él veía sus propias cartas volar, y es divertido porque él veía sus propias cartas volar, se agachaba así un poco para ver cómo tira, cuando hay un croupier que las tira demasiado altas, se agachaba así un poco para verlas. Entonces, cuando veía que en sus cartas volaba un as, él decía "Olín", sin ver las cartas. Claro, entonces siempre que le pagaban, siempre tenía un as. Se tiraba el moco y siempre tenía un as. Porque lo había visto. Porque lo había visto volar. Entonces, ¿es una trampa? No es una trampa, es un fallo del croupier, es una triquiñuela del jugador, es más fallo del croupier. Tú no puedes levantar las cartas hasta el punto que un jugador de la mesa vea lo que está volando. ¿Sabes? Hay que estar mucho más concentrado y hay que tirarlas, si no sabes tirarlas deslizando por el tapete, muy bajas, desde una posición muy baja, para que no sea imposible que te las vean, y mantener la concentración de todo el reparto durante toda la noche para que eso no ocurra. Entonces, que hay un jugador que se está aprovechando de eso, que no debería mirar, pues igual que cuando un jugador le ve las cartas al de la derecha o al de la izquierda porque las levanta mucho, pues es culpa del jugador que las levanta mucho, no del que estira el cuello. El que estira el cuello también está haciendo las cosas mal, sí, ¿sabes? Sí. Pero el que las levanta como un paleto y deja ver sus cartas, a los que tiene detrás, a los que tiene a la izquierda o derecha, pues te protege tus cartas. Bueno, eso tenía que haber ciertas normas que tenían que ser penalizables o que tenías que levantar al jugador de la mesa. No puedes levantar así los naipes. El croupier, la labor del croupier es aconsejar al jugador que proteja sus cartas. Es decir, si un croupier ve que un jugador está levantando las cartas demasiado, que está dejando verlas o que está actuando con inexperiencia, como si estuviese jugando a la brisca. Sí, normalmente es por ¿sabes? Inexperiencia o porque... Sí, por inexperiencia. O por estar borracho o lo que sea. Hay muchas cosas. El croupier, la obligación es de decirle: caballero, por favor, proteja sus cartas. Caballero, por favor. Tienes que estar avisando al jugador, y si ya le avisas y sigue levantándolas, asume las consecuencias. Si alguien
directamente o indirectamente ve tus cartas o tal, pues... Sí, puede estar compinchado. Es que son cosas que había que evitar y que en una mesa, yo para eso soy muy estricto y me gusta mucho en una mesa que las cosas se hagan bien. Pero bueno, siempre hay jugadores y siempre hay cositas que se pueden mejorar. Pues en este caso, el reparto de cartas, ya lo hace EPT. Yo creo que sí que es obligatorio en EPT, porque cuando estuve buscando una noticia anterior, saltó el tema de EPT. Y bueno, pues a ver si en World Series lo hacen así el año que viene y avanzan un poquito más y hay menos críticas de ese tema por los groupies. Última noticia que te traigo. Es una promo, más que una noticia. Una promo, sí, una promo de nuestro patrocinador de Winamax, que ha vuelto a traer el City of Gold, 350.000 euros. No es nueva esta promo, ya la han hecho varios años. No es una promo nueva, es una promo que vuelve a las mesas de Winamax, que empezó el día 3 de agosto, la semana pasada, el domingo pasado. Y bueno, pues como te digo, 350.000 euros en premios que se juegan en una doble final, free roll, con 200.000 euros en juego. Pero esto es una cosa que combina como apuestas deportivas y póker, ¿no? Es una mezcla, es un híbrido, vale. Es un formato híbrido, mezcla las apuestas deportivas y el póker y tú vas sumando, ganando porcentaje en una barrita que te da acceso a un tablero. Pues una vez desbloqueas la barrita, tienes que ir avanzando en ese tablero donde hay casillas con distintos premios. Entonces, bueno, pues ahí viene lo bueno. Que eso, cada apuesta deportiva que ganas, aumentas esa barrita, ¿no? Apuestas deportivas o en el póker, según la cantidad que juegues, es como vas aumentando esa barrita que hace desbloquear que llegues a jugar en un tablero de 35 casillas. Bueno, pues como decimos, hay ciertos casillas donde tú tiras los dados y donde caes, pues levantas distintos premios. La suma de esos premios más las dos finales free roll diarias, hay free roll diarios que te llevan a esas finales, son las que acaban sumando 350.000 euros en esta pedazo de promoción de Las Winamax. finales son el lunes 17 y el martes 18, o sea que está la gente a tiempo de participar todavía hay en la tiempo. promo de Sitio Gol de apuestas deportivas y póker. Acaba el 18 y a tiempo está. Me voy a meter, quiero ver esto, porque yo no lo he jugado antes y lo quiero ver. Y últimamente, cada promo que saca Wina sí que la voy trasteando. 350.000 pavos que pone Wina para esta promo. Muy buena, sí señor. Como ha sido buena la noticia que nos traes cada domingo, Abra. Un placer, amigo. Nos vemos. Nos vemos, chao. Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte, con David Luzago. Vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define perfectamente lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe. Nos complementa lo que nos trae Abraham Jiménez. Y arrancamos con Juan Pardo, que termina segundo en el GG Millions por 319.000 pavos. El malagueño acaba segundo tras caer en el heads up ante Hannes Heschka, pero el resultado le sirve para superar los 10 millones ya en premios solo en eventos de GG Millions. David Santalla se embolsa 68.575 euros por su cuarto puesto en el main event de las World Series Circuit de Tallinn este año. El anillo se lo llevó Julian Sellinger junto a los 210.000 euros que le acompañaban.
Gran Vía Dom baja al telón con su programa 16, el show de cash del casino de Gran Vía y Poker Red, patrocinado por Latar Parfums, cierra su primera temporada tras 16 actos, dejando a solo 2 jugadores en positivo. Andy Ni como el mayor ganador, con 112.000 euros, y Josep con 96.000. El resto de la mesa finaliza en números rojos. Vicent Bosca cierra con un balance negativo de 10.400, Jean-Marc Nagdali 38.000 abajo, Adrián Mateos 87.500 pavos abajo, aunque el mayor perdedor de este show fue Raúl Mestre con más de 120.000 euros abajo. Ahora tocará esperar a lo que seguro será la segunda temporada de Gran Vía Dom. Otro show de cash, el Hustler Casino Live celebra su 5º aniversario con una partida especial. El icónico show televisado reunió en la mesa a Armenian Mike, Mike Nia, Big John, Bear You, Ronnie, Santa Patrick y Francisco. El director ejecutivo del World Poker Tour, Matt Savage, propone cambiar el término shot clock, porque según él no existe un motivo real para poner la palabra shot antes de clock, y propone renombrarlo oficialmente como Action Clock, Play Clock o Time Clock. Llega la German Dealer Championship 2027, el campeonato que convierte a los dealers en protagonistas. Se celebrará en la ciudad germana de Dortmund. La sede elegida será la Merkur Spielbank Königsburg, uno de los casinos con mayor tradición del país. Allí llegarán los mejores dealers de los casinos alemanes para disputar un título que con el paso de los años ha ganado prestigio dentro de la industria. Los participantes deberán superar distintas pruebas prácticas en las que se miden su precisión técnica, su rapidez, la capacidad de cálculo, la profesionalidad y la forma en que, bajo presión, interactúan con los jugadores. El ganador deberá transmitir seguridad, controlar la mesa y mantener la concentración. Varios acusados se declaran culpables en el famoso escándalo de póker, NBA y mafia. Esta semana, 4 de los 31 acusados en la denominada Operación Royal Flush se declararon culpables ante un tribunal federal de Estados Unidos, marcando un importante avance en un caso que involucra figuras del deporte profesional, grandes apostadores y personajes presuntamente vinculados con la mafia neoyorquina. El jugador estadounidense ganador de 7 brazaletes, Josh Arie, cuestiona la pausa de 3 semanas que hace World Series para la mesa final y abre el debate. Afirma que la pausa hace que los jugadores vuelvan muy cambiados. Según sus palabras, el main es duro y se duerme muy poco, pero esa dureza es parte del evento. Según Josh, habría que darles un máximo de 3 días para recuperarse, porque si no todos vuelven transformados en jugadores completamente diferentes. Y como espectadores queremos ver a los mismos jugadores que alcanzaron la mesa final con todo lo que eso implica. El jugador norteamericano Farid Yaka, al hilo de este debate, asegura en sus redes sociales que la pausa no es que sea mala, sino que es buena porque les da tiempo para estar con amigos y familiares, crear historias, involucrar a los sponsors también. Jeremy Ausmus, en la línea de Arie, aseguró que mientras más esperas, más se pierde el espíritu del torneo. Daniel Negreanu asegura que el nuevo sistema de votación, ya lo hemos hablado aquí, del Salón de la Fama, ha fracasado. Las reformas impulsadas este año por las World Series of Poker no lograron el objetivo de aumentar el número de investidos al año y reducir así el atasco de candidatos que hay. Para Negreanu, la solución es un sistema de voto en el que cada miembro elija a 3 candidatos por orden de preferencia. De esa forma, los 2 mejores clasificados ingresarían automáticamente, con la posibilidad de un tercer elegido si alcanza un determinado umbral de apoyo. La polémica aumentó esta pasada semana cuando uno de los elegibles este año, el estadounidense Scott Sieber, recordó una conversación que mantuvo tiempo atrás con el malogrado Doyle Branson, en la que le confesó que varios miembros vivos del Hall of Fame ya no siguen de cerca la actualidad del circuito y no saben ya a quién votar, terminan votando lo que otros miembros les recomiendan. Sieber propone que cada nominado presente una exposición con sus principales logros y explique por qué merece formar parte del Hall of Fame. Así, los votantes contarían con mayor contexto y el proceso sería más transparente. El Casino de Barcelona vuelve a convertirse este agosto en el epicentro del póker internacional y lo hace gracias, de nuevo, a la celebración del Campeonato de España de Póker y el European Poker Tour. Durante 28 días, la Poker Run del casino enlazará ambos festivales, convirtiéndose en el escenario de uno de los mayores festivales de póker de toda Europa, que reúne a miles de jugadores procedentes de todo el mundo. Y cerramos con el jugador brasileño Italo Matsukato, que sufre un accidente de bicicleta en España y logra recaudar fondos para su tratamiento. Accidentado mientras paseaba en bicicleta, sufrió una fractura de fémur y fue hospitalizado y operado en la zona afectada. Después se dio cuenta que su seguro de viaje no cubría accidentes por actividades deportivas, por lo que se tuvo que enfrentar a los gastos, así que inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir su tratamiento. Rápidamente la comunidad de jugadores brasileños se unió para apoyarle y Matsukato pudo asumir los gastos. Escucha
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones. Bueno, pues esta noche vamos a tratar un tema tan interesante como real y lo vamos a hacer de la mano de nuestro profe de Educa, Adrián Almagro, más conocido como Adri Stimson. En póker, a diferencia de la mayoría de disciplinas deportivas o incluso de la vida, te enfrentas a diario a una realidad. Puedes hacer todo bien y perder. Puedes tirarte meses trabajando duro y ejecutando tus estudios en la mesa de manera cuasi perfecta y aún así no sacar los resultados deseados. Esto es una realidad a la que se tienen que enfrentar y acostumbrarse todos los jugadores, especialmente los que quieren vivir del póker. Y además es algo que todos tenemos que tener muy presente y tenemos que ser muy conscientes. Buenas noches, Adri. Hola, David, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde andas? ¿Dónde te pillo? Pues me pillas en la calle, espero que no se escuche mucho ruido, porque como ya sabes, es viernes, verano, Sí. es difícil no tener un plan en estas fechas, un viernes por la noche, pero bueno, siempre he encontrado un ratito aquí para charlar contigo. ¿Estás de vacas o no? ¿O estás currando? Sí, de hecho, estoy en mi ciudad natal, en casa de mis padres, que he venido a hacerles una visita y echar aquí unos días, y sí, de vacaciones estoy prácticamente. Vale. Oye, ganaste Niners en Tánger, ¿no? Hace poco. Ah, sí. Felicidades. Gracias. De hecho, es mi primer torneo en vivo que gano, así que... Sí, es que, joder, ¿cómo es la sensación? O sea, yo la conozco, he ganado muy poco, pero sé cuál es, pero para que sepa el espectador, ¿cómo es la sensación de ganar? Más allá de que sea más premio, menos premio, que muchas veces es irrelevante, es la sensación de acabar el 1, de ganar. ¿Cómo es, Adri? Sí, justo, y fíjate que era un torneo además que yo ni siquiera lo iba a jugar, pero al final estaba allí y me picaron y dije, bueno, venga, voy a jugarlo. Y, tío, la sensación es muy guay, porque encima yo que estoy acostumbrado a jugar cash, que es todo como muy lineal, no hay grandes sobresaltos, porque al final haces todos los días lo mismo y no hay pues, saltos de premios, mesas finales y toda esta historia, ni trofeos y quedar el 1, como dices. Entonces, bueno, es algo muy guay porque quedas el primero de un torneo, ¿no? Ganas un trofeo, todo eso es lo que conlleva, que la gente pues te escribe, te felicita, enhorabuena, tal, y como dices, da igual el premio, es que lo que importa es que has ganado, no es como cualquier competición. Entonces esa parte es como difícil de escribirla, pero es muy guay porque sobre todo por la gente que te escribe, o en este caso no había retransmisión, pero sobre todo si te ven, que me ha pasado en otras mesas finales, pues también acercas un poco el póker a la gente de tu entorno que no sabe muy bien lo que haces o nunca debe jugar, ¿no? Entonces por esa parte está muy guay. Mira, bien seas jugador de cash que no estás acostumbrado a jugar torneos, o bien seas un jugador de torneos habitual, la sensación de ganar un evento es maravillosa. Es una sensación de plenitud, de paz, de felicidad, de consecución, de validación, de mucha validación de todo el esfuerzo que haces durante tu vida, de todos los sacrificios que haces por este juego durante tu vida, porque son muchos para llevar a ser profesional, y ganar eventos te ratifica, te valida, es gasolina para seguir adelante y es muy emocionante, aparte de lo que tú dices, que trasladas el mensaje a mucha más gente, porque la foto, el título, es una sensación maravillosa, realmente. Claro, por eso te lo pregunto. Y sobre todo, como dices, para nosotros que al final jugamos cash, que
no tenemos esa sensación de validación tan Claro. tan constante, o simplemente porque estamos como más en la cueva y no se ve nada hacia afuera. Sí. Es una sensación muy guay, porque como tú dices, a pesar de no ser regular de torneo, jugar muy poco y tal, la realización que consigues cuando ganas un torneo es como, tío, está guay esto en realidad. Bueno, y al hilo de este comentario, de esta victoria tuya, y al hilo del comentario que he hecho, nos viene perfecto para introducir el tema, aunque antes te voy a hacer una consulta, pero para introducir el tema de esta noche, que es un tema que todo el mundo tiene que ser consciente, cómo funciona el póker, y el póker puede ser muy frustrante, hay que tener la cabeza muy bien amueblada, hay que potenciar eso, porque puedes hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo y que la varianza no esté de tu lado y que tengas unas rachas de azar o de fortuna que influye a corto plazo mucho en nuestro juego y que los resultados no lleguen. Hay que tener un poder mental especial y hay que asumir que nuestro juego es como es. De hecho, yo siempre lo he dicho, Adri, perdón, la mayor aliada de nuestra profesión es la varianza, es el azar. Sin ella no sería la industria tan grande como es, y sin ella los jugadores profesionales no podrían vivir de este juego. O sea, el azar a corto plazo y la varianza que tiene este juego es absolutamente maravillosa para que el póker se haya convertido en el fenómeno que es, que juegue tanta gente y de verdad haya jugadores profesionales que tengan un ecosistema disponible para poder vivir de él. Si no existiese ese azar a corto plazo y a medio plazo, la industria no sería la que es, ¿no? Sí, tal cual. O sea, de hecho, la varianza al final es lo que nos permite hacer del póker una profesión. Porque si no sería pues como otras disciplinas donde no hay varianza o donde la varianza está mucho menos acusada. El ajedrez, las Magic, que obviamente te puedes vivir de ello, pero a lo mejor viene de ello el top 10 del mundo, claro, desconociéndolo totalmente, pero en el póker tú puedes hacerlo de una profesión digna sin ni siquiera ser top 10, ni top 20, ni siquiera el top de nada, ¿sabes? Total. Y eso es la varianza, básicamente, y es porque es lo que hace que la rueda gire, ¿no? Que los recreacionales sigan jugando, porque cualquier persona que no sepa mucho de póker le puede ganar una mano al mejor del mundo, o sea, Sí, le sí. puede ganar una mano a Malaca, ¿sabes? Entonces, esa yo creo que es la parte guay del póker para cualquiera, y es lo que hace que, pues, como te digo, la rueda siga girando y nosotros podamos vivir de esto, porque si no, nadie jugaría, solo jugaría profesionales, y ahí, pues claro, el margen es mucho menor. Claro. La magia, y ahora viene la pregunta, la consulta que te voy a hacer, la magia que tiene nuestro juego es que cada año el campeonato del mundo, los 9 que llegan son 9 personajes distintos, es muy raro que alguien repita. Generalmente dentro de los 9 finalistas del campeonato del mundo suele haber más de un 50% de jugadores amateurs recreacionales. Este año ha sido especialmente grande el número porque no había mucho profesional entre los jugadores finalistas, y eso hace que haya 10.000 inscritos. 10.000 únicos o 9.208 que ha sido este año, porque todos tienen una oportunidad. Simplemente arrimas el dinero, te clasificas para jugar y tienes una oportunidad, y cada año se ve que eso está reflejado en la mesa final, porque hay gente verdaderamente con un conocimiento, algunos muy limitado, y los grandes nombres que podríamos decir, no, en la mesa final cada año tendría que estar Sean Deep, tendría que estar Alex Fossen, tendría que estar Adrián Mateos, y tendría que estar siempre los mismos porque son los mejores. Eso no ocurre en nuestro juego, Adri. 100%. Sí, y básicamente es por esto mismo que hablamos, ¿no? Sí. Te quería preguntar sobre esa mesa final. Ha habido una mano, yo ya he escuchado un poco la versión de Duca, si se puede decir que la versión oficial de Raúl Mestre, que lo ha comentado hoy o ayer, es la oficial de Duca. Pero tú, como profe de Duca, como miembro de Duca, claro, te la habrán preguntado mucho, yo no voy a dejarlo escapar. Ha habido una mano muy especial que desnivela completamente el heads up, que es la penúltima o la antepenúltima mano del torneo, en la que el jugador finlandés paga una verbet salvaje en cuarta, y luego vuelve a pagar una overbet salvaje en el river. En cuarta la paga yendo por delante porque es un semi-bluff del rival, pero en river el rival apuesta a las nuts y acaba pagando, y ahí se acaba el heads up. Le hemos hablado un poquito antes con Abraham, ahora le hablo contigo. ¿Cómo ves esa mano? Porque ha habido algunos, aunque casi todo el mundo dice que está mal pagado, obviamente. Yo el primero lo dije en la retransmisión de Eurosport. Hay algunas personas, algunos jugadores como Scott Siever o como Jesse Lonis, que se han posicionado a favor del finlandés, diciendo, oye, que si este tío hace el mismo call y no cae pica,
es el call del milenio y todos estaríamos hablando de nuevo campeón del mundo y del call del siglo de World Series. ¿Cómo te posicionas tú en esta polémica o esta mano tan especial? A ver, yo sinceramente la mano la veo un crimen. Ya. Pero bueno, te doy mi visión. Hasta el Tour creo que no hay nada que comentar. Me parece todo completamente normal y estándar. No creo que haya mucha discusión. Y luego, a mí me parece un call bastante desacertado. O sea, porque claro, lo que me has dicho, si llega a salir bien, no sale pica, le sale el call... Bueno, sí, pero aquí no hablamos del resultado de la mano, que obviamente pues fue negativo y lo que quieras. Sí, pero si nos ponemos desde un prisma de analizar la mano bien, con todo el rango que llega ahí, con todo lo que... Digo, la mano es muy mala en el Tour. Es decir, es muy mala porque no tienes outs de mejora. Yo sé que estamos GSAP, los rangos son muy amplios, que es un limpet pot, pero estás fuera de posición. Contra un sizing de 2 botes, porque en el Tour le hace 2 por pot, o sea, en un bote de 20 millones le mete 40, Sí. O sea, que es gigantesco, tío, eso es un tamaño enorme. Sí, sí. Entonces, cuanto más grande apuesta el oponente, más puedes permitirte tu foldear. Porque al final, si te hacen un tamaño, para que nos pongamos, para que lo entienda el público, en un bote de 10 ciegas, te hacen un tamaño de una ciega, tú ahí puedes y debes pagar con muchísimas manos, porque estás pagando una ciega para un bote de 12. Pero cuando te hacen 2 veces el bote, tú ahí te puedes permitir foldear un montón, sin ser explotable, porque al final tienes tienes como más oportunidades o situaciones rentables de poder pagar futuras. Y el hecho de pagar una apuesta con una mano que no tiene outs de mejora, o sea, no puede mejorar contra el rango del rival, y encima hace crecer el bote exponencialmente, porque más que el call del Tour, eso implica también muchas veces lo que pasó en el River. Sí, sí. Que llegas al River en un bote de 100 y pico millones, bueno, de muchísimas ciegas, donde encima el rival le vuelve a hacer un overbet, y ahí también me parece un error grave pagar el River, caiga pica o no caiga. El tema es que cae pica, entonces ya estamos en un River en el que el rival no tiene prácticamente faroles, porque muchos de los faroles son con una pica y hay 4 picas en la mesa. Entonces tendría que ser una mano que era un farol en el Tour sin que no se pareciera a la mesa, y además cuando te hacen overbet nuevamente necesitas que él tenga muchos faroles, y realmente es que en esa secuencia, con los tamaños que ha usado el agresor y con el tipo de river que cae, es que prácticamente no le quedan faroles, tío. Entonces a mí ya desde el Tour me parece muy dura, teniendo muchas mejores manos para pagar ahí que puedan mejorar contra su valor, y que bueno, que es un GSAC, que eso puede ser largo. Y luego además añádele lo del tema del river, que me parece también un call bastante malo. Entiendo que no tengo la lectura del oponente, no sé si era muy agresivo o no, y tampoco sé el nivel de cansancio, que muchas veces también nos pasa que tomamos decisiones desacertadas porque estamos agotados, las cámaras, esto, lo otro, tal. No sé si eso tiene que ver o le influyó algo, pero si me pones a nivel técnico en variedad, te diría que el call desde el Tour es bastante malo. Yo hice lo narré en directo para Eurosport. En la retransmisión ya me escandalicé mucho cuando pagaba ese overbet en cuarta, aunque en ese momento sí que acierta porque va por delante, pero yo dije en la retransmisión, el problema no es pagar aquí, el problema es lo que le va a venir en quinta y a ver cómo afronta la apuesta de quinta. Tampoco me imaginaba que iba a meter 180 millones en un bote de 100 millones en quinta el rival. El análisis que yo hice, yo pensé, claro, cuando el rival, cuando a ti te meten 40 millones en un bote de 20 y te pagan, si no tienes pica, y cae una pica en quinta, si no tienes pica, ¿cómo diablos vas a farolear ese bote sabiendo que el rival te ha pagado el doble del bote en cuarta? O sea, el rival puede llevar pica perfectamente. O sea, yo creo que Jumalon no creo que hubiese faroleado si no cae pica. Y si eso es lo que yo pienso. Y si cae, y si no cae, y si farolea, no hubiese metido esa overbet salvaje regalando el torneo. Quizás hubiese faroleado para, claro, se queda sin posibilidad de ganar la mano. Lo mismo en bote de 100, lo mismo mete 50 o 60. No lo sé si lo hubiese hecho o no. Pero desde luego, claro, si te pagan 40 millones en bote de 20, le tienes que poner en algo. Y ese algo puede ser una pica. No te vas a inmolar cayendo la cuarta pica. Si no tienes, fíjate, no te diría yo pica, si no tienes nuts. Claro, una mano muy fuerte, exacto. O casi nuts, porque es que si con un 6 de picas no lo haces. Tampoco. No, y la otra que yo pienso también es que desde el Tour, si no tienes un farol con mucha equity, es decir, un farol muy bueno, como en este caso pues con un blocker de la mejor jugada posible, que era la dama de picas, tampoco haces 2 botes. Yo creo que si hubiera tenido una mano que no tuviera pica en un Tour pica, habría hecho otro tamaño. Es que ese 2 botes a mí
parece una mano muy fuerte, o sea, una mano muy fuerte, una mano que tiene mucha posibilidad de mejorar, Sí. a una mano hiper fuerte. Sí, sí. Pasó. Y cuando cae la que completa el color, pues yo creo que está... o sea, es que no hay ningún farol, sinceramente, a No, esos tamaños, la verdad. total. Yo lo dije, digo, no sé en qué le puede poner al rival a lo que él gane. Es imposible, es que no le gana absolutamente a nada y es imposible que Jumalon esté regalando su torneo de farol. Es que es imposible, es que no hay ningún escenario, en menos en el heads up del campeonato del mundo. Por a lo mejor en un torneo de un casino diario, pues la gente hace lo que les haga de tal. Pero ahí va a estar este chico norteamericano de 22 años, va a estar regalando su torneo, metiendo 180. Es imposible, yo no sé. Yo le estaba hablando con Abraham y le he dicho, yo es que creo que pactaron. Yo es que creo que creo que había deal, que no había 10 millones, no había 4 millones de diferencia en el heads up. Yo sinceramente creo que habían pactado y que el tío dijo, mira, quiero salir en la tele, quiero hacer el call del siglo, quiero ser recordado por el mejor call de la historia de las World Series y como ya tengo asegurado 8 millones o lo que sea, o 7 y pico, lo que sea, mira, call. Eso es lo que... Sí, eso es lo podría que pasar perfectamente. Sí, no me sorprendería, porque es que sería una explicación lógica a la mano, la verdad. Así. Ya en cuarta, o sea, tú ya directamente piensas que en cuarta no debería haber pagado. O sea, es 40 millones en bote de 20, esa jote tenía que haber ido al mazo, ¿no? Por lo que le puede llegar después, supongo. Yo de ese tamaño, ya cuando el bote crece tanto exponencialmente, es que no puedes controlarlo con una mano tan débil, yo no habría pagado. Si me hace otro tamaño más pequeño, por supuesto, pero a 2 botes yo habría holdeado muy tranquilo en el tour. Me limitaría a pagar manos que tengan alguna pareja y plusvalía, es decir, que tengan algo de mejoría con una pica, pero esa mano tan mala yo la habría holdeado en el tour. Sí, yo igual. En fin, cosas que, bueno, Sasquilati, esa peculiar forma de jugar Delfines, que por cierto es residente en España y va a tener que pagar 3 millones de pavos, que nos va a dejar al fisco español. Qué locura, tío. Claro, porque trabaja y vive en Barcelona. Así que tendrá eso que nos llevamos todos. O sea, todos hemos ganado con Sasquilati. En fin, pero bueno, son cositas que eso le hizo llegar a la mesa final, eso le hizo llegar al heads up y eso le eliminó del torneo. No se puede quejar, que se ha llevado 6. Bueno, sí, más de uno quisiera estar en su spot, ¿sabes? Ahí, disfrutando todo el torneo, llegando a la mesa final, quedando segundo, en fin. Y lo que decía, creo que ¿quién decía? Decía, bueno, un jugador norteamericano también muy famoso decía en Twitter, era él, lo decía Lapin, el que se parece a Darko. Sí. Lapin decía, bueno, lo que no está hablando nadie es que a este tío no le va a forolear nadie durante años. Bueno, eso también, ya gana una imagen de... Claro. O sea, a ver quién falolea a finlandés ahora, que ha bajado en el heads up una J en una mesa de 4 picas. En fin. Sí, a ver quién es el valiente que le farolea. Eso se ha llevado. Pero bueno, hablando del tema de hoy, has escrito, bueno, eres muy activo en redes sociales, generas un montón de contenido, también para la escuela, para Educa, y has estado hablando de un tema muy real, de un tema, bueno, que a veces se esconde, no sé por qué motivo, pero es un tema, es la realidad, y que en el póker puedes estar haciendo las cosas muy bien, puedes estar estudiando y trabajando muy bien, y que no te lleguen los resultados, Adri, y de eso se ha hablado hace poco. Sí, de hecho, si estaba pensándolo mientras hablábamos, digo, si alguien me dijera, oye, tienes que elegir una habilidad, solo una habilidad, como jugador de póker en la que eres el mejor del mundo, o una que estuviera súper desarrollada, y yo te diría que la mentalidad, porque al final es lo que consigue llevarte a cotas muy altas, aparte en cualquier disciplina, en el póker especialmente, porque muchas veces es lo que te separa de dedicarte al póker o no, o de llegar a niveles muy altos, y justamente yo creo que uno de los factores principales, te lo digo por la experiencia que tengo personal en el póker y de relación con muchos alumnos, otros jugadores y tal, y es precisamente el resultadismo, tío, que la gente le cuesta separar el proceso o la toma de decisión del resultado, y en el póker puedes jugar perfecto, puedes hacerlo todo muy bien, ya no te hablo de una mano individual, te hablo durante una semana, incluso un mes, y tío, las cosas no te acaban saliendo, y muchas veces cuando la bola se va haciendo grande, es decir, cuanto más miras los resultados, más estás centrado, en vez de mirar, oye, juego esta mano así, este tamaño de este rival tal, te centras en el showdown, hostia, otra vez me ha pagado, otra vez tiene full, otra vez me han tirado color contra color, se va haciendo más grande y va jugando peor. Es decir, cuanto más te fijas en los resultados y más negativos son, peor juegas, tío. Y eso hace que, si antes eras ganador, me lo invento, a 5 ciegas o lo que sea, o a 6 o tal, de repente, a lo mejor tu nuevo tasa de ganancias es a 1, porque estás pensando en el resultado en vez de pensar en tomar la decisión correcta. Entonces yo siempre hago mucho ahínco en eso, intento que la gente mire más, alumnos, o la gente que me sigue, o de la escuela, tal, que piensen mucho más en proceso, en
toma de decisión, en hacer las cosas correctas, y los resultados, pues una consecuencia de lo que haces. Es muy fácil decirlo, y luego sé que es muy difícil hacerlo porque, de hecho, lo estaba pensando antes de hablar contigo, y es que, tío, haciendo memoria, bueno, en estos años, siempre que algún alumno me escribe, oye, vamos a hacer una revisión, vamos a mirar esto, a ver qué tal mi juego, te diría que el 95% de las veces es porque le está yendo mal. A la gente cuando le va bien no piensa en revisar sus juegos, revisar sus cosas. Principalmente lo hace cuando le está yendo mal. Claro, y además le puede estar yendo bien, pero porque la V está de su lado y a lo mejor está haciendo incluso las cosas no bien. No las está haciendo del todo bien y aún así porque igual que pasa, estamos hablando de que puedes poner mucho trabajo encima de la mesa y que no salen los resultados, al revés, puedes tocarte el bolo a dos manos y tengas el mejor mes de tu vida porque has runeado que flipas, y eso confunde mucho a los jugadores que pasan de que se creen Phil Ivey de repente y es un espejismo, y es lo que tú dices, no te piden revisar las manos cuando ganan porque creen que lo están haciendo todo perfecto, solo cuando pierden. Sí, eso yo lo llamo el tip positivo, ¿no? Es como muchas veces, tío, juegas, incluso hay manos que juegas mal porque como te sale todo, pues, tío, y eso me ha pasado a mí, le pasa a gente, a diario lo veo, tío, pues al final, como te está yendo bien, pues te da igual, no miras si tienes que pagar una o no en el River, no importa, ya pensaré cuando... Y la gente deja de revisar su juego cuando le va bien también, y de hablar con gente de su entorno, te dejas de preocupar cosas que son importantes para tu carrera, y esto a mí me ha pasado también, lo he vivido en mis carnes, y tío, la realidad es que cuando te va mal y pasas una mala racha, un mes malo, un mes y medio, 2 meses, 3 meses, 6 meses incluso, entras en un pozo que luego es bueno para tu carrera, porque si lo trabajas, te centras en el proceso, no cambias tu rutina, sino que encuentras tu punto, te ayuda para luego, para el futuro, ser mejor jugador, porque al final has trabajado cosas que si estás de racha positiva, es muy difícil que te fijes en ellas, y en algún momento la racha negativa va a llegar, tío. Y cuanto más cabeza fría tengas y más te centres, como digo, en el proceso, en tus rutinas, en no cambiar nada, porque esa es otra. La gente cuando le va mal empieza a cambiar cosas. Que si en vez de hacer la sesión aquí la hago allá, que si hago esto y no lo otro. Y cuando empiezas a cambiar de rutina y de hábitos cada semana, tampoco pillas consistencia en nada. Sí, hay una frase en el post que me gusta mucho que dices, esta enseñanza nos obliga a separar dos cosas que la mayoría de gente suele ver de manera conjunta: la calidad de una decisión y el resultado inmediato de esa decisión. Pueden ir unidas, pero muchas veces no lo van. A lo mejor la decisión ha sido acertada y el resultado no ha sido bueno. Hay que seguir la línea de seguir acertando y seguir cometiendo los menos errores posibles, aunque los números no salgan. Es muy importante separar la toma de decisiones y el resultado de las mismas, ¿no? Sí, y esto hay un ejemplo también que lo uso mucho y me gusta bastante porque creo que lo ejemplifica muy bien. Y es que, tío, tú cuando pagas una apuesta en el River, ponte que el rival te haga un tamaño del bote, 33% de PME, tienes que ganar una de cada 3 veces, ¿no? Cuando tú estás pagando esa apuesta. Sí. Pero eso lo perdemos de vista, tío. O sea, ¿tú estás preparado para perder 2 de cada 3 veces? Porque eso es un montón. Y si te hacen una apuesta de medio bote, eso es que tienes que recuperar. O sea, tienes que perder 3 de cada 4 veces o 4 de cada 5 veces. Lo que pasa es que tú cuando esperas, la expectativa ¿cuál es? Ganar. Porque tú al final estás invirtiendo dinero, haciendo una inversión, y como cualquier inversión, incluso en bolsa o en lo que sea, tú cuando haces una inversión, siempre la expectativa es, oye, meto este dinero aquí porque creo que voy a ganar tanto. Pero cuando las cosas no salen bien, ese 3 de cada 4 veces que has perdido no te acuerdas. O sea, ya empiezas a cabrearte, a ver las cosas de otro modo. Tienes que relativizar las cosas y entender también la matemática. Si tú pagas con un 33 de PME, pues tío, un 2 de cada 3 veces vas a perder. Eso es innegociable. Tú llevas muchos años, eres muy consciente de todo eso y obviamente ya eres conocedor. Pero claro, tú a los alumnos nuevos, ¿cómo les explicas lo que acabas de decir? ¿Cómo les preguntas, oye, ¿estás preparado para perder? ¿Y estás preparado para perder y mucho? ¿Sabes que en este juego se pierde mucho y se pierden muchos botes? ¿Eso cómo lo trabajas? ¿Cómo lo trabajáis? A ver, yo lo que recomiendo normalmente a los alumnos casi siempre es que no miren los resultados, es decir, que se desapeguen lo máximo posible. Muchos de ellos, tío, lo miran a diario, incluso hay otros que lo miran durante la sesión, y los que mejor lo hacen, más lejos llegan o viven más tranquilos, porque esa es otra. Mirar los resultados a diario también castiga mucho tu cabeza. Son los que no miran los resultados, o lo miras una vez cada X tiempo, tío, pues una vez al mes. Yo suelo hacerlo una vez al mes, cuando acaba el mes, por cerrar, tal, o una vez cada 2 meses, ya cada uno, tal. Y ese proceso es súper complicado,
porque sobre todo si estás acostumbrado a verlos a diario o cada 2 días o tal, porque cuesta mucho desapegarse. Entonces es algo que también es como trabajar un músculo, tío, como ir al gimnasio y trabajar cualquier tipo de músculo. No esperes hacerlo de la noche a la mañana. También es un proceso que, bueno, pues si lo miras todos los días y de repente ahora, pues en el próximo 6 meses consigues mirarlo una vez a la semana, ya es un avance. Pasar de 0 a 100 no es recomendable. Y yo es una de las cosas que recomiendo, o sea, sería la recomendación número 1, y la segunda es que leas mucho, porque creo que leer te abre un montón la mente, sobre todo leer cosas relacionadas con el crecimiento personal. Primero, obviamente, leer libros de póker, porque los libros de póker de mentalidad son los que más ayudan. Pero si ya se han leído todos o quieren seguir ampliando, libros de mentalidad, estoicismo, cosas que ayuden a desarrollarte personalmente, tu cabeza, incluso libros de psicología, de autoconocimiento, autoayuda, ayudan un montón a afrontar este tipo de cosas mejor, ya no solo los resultados, sino también las malas rachas, todo. Y por último, creo que ayuda un montón es pasear. Parece una tontería, pero leer un poco, hablar con alguien, y luego salir a pasear, reflexionar sobre lo que te ha pasado, qué pasa por tu cabeza. A mí eso me ayuda un montón. O sea, es una herramienta que he usado muchísimo, y ahora sigo usándola cada vez menos porque me pasa menos o casi nunca, pero bueno, dar un paseo, desoxigenar un poco tu cerebro, estirar las piernas, sobre todo nosotros que trabajamos mucho sentados y tal, creo que ayuda mucho a esa reflexión y a poner en orden las cosas de tu cabeza y ver las cosas con perspectiva, sobre todo. He hablado con muchos jugadores durante estos años que me comentan andar es una buena técnica de relajación y de soltar un poco, pero muchos de ellos, algunos de ellos me han dicho que les ayuda la meditación, que les ayuda los ejercicios de respiración, a algunos les ayuda el yoga. De hecho, hay muchos jugadores que practican yoga, que hacen este tipo de cosas, que meditan antes o hacen ejercicios de respiración antes de empezar la sesión y cuando acaban. ¿Esto también puede ayudar? ¿Lo has practicado, Adri? ¿Te puede funcionar? Sí, yo de hecho también lo hago. Lo que pasa es que no quería hacerte una lista interminable, pero yo también, o sea, no hago yoga, la verdad es que eso no, pero sí que casi, te diría que el 70-80% de mis sesiones antes de empezar a jugar suele ser el momento de meditar. Empecé haciéndolo 2-3 minutos, ahora lo hago en torno a 5-6 minutos, tampoco lo hago mucho más, pero bueno, digamos, ser consciente del presente te ayuda no solo a esto, sino también a estar con más foco en la sesión. Luego, obviamente, todos los hábitos buenos para tu vida también ayudan mucho en el póker. Obviamente, la alimentación, el deporte, creo que también te ayuda un montón a desoxigenar y a estar bien mentalmente. Creo que eso, pues cuerpo sano, mente sana, ¿no? Como dicen. Todo ese tipo de hábitos creo que ayudan un montón también. En lo que tú hablas sobre el proceso, hablas de que la gran pregunta no debe ser he ganado o he perdido, que debe ser he tomado buenas o malas decisiones con la información que tenía. Hablas de ese proceso, ¿no? De centrarse en el proceso más que en los resultados. Pero claro, y hablas de no mirar mucho los números. Pero claro, cuando tú necesitas el dinero o eres completamente profesional y dependiente del dinero que ganas en las mesas, hay un momento en el que eso te puede atacar, ¿no? Que vayas perdiendo 3 o 4 semanas o 3 semanas y que los números de ese mes no estén saliendo, que verdaderamente necesites esos ingresos para llenar la nevera, para pagar el alquiler. Es muy complicado abstraerse de los números. ¿Cómo trabajáis para que la gente se centre en el proceso, en las buenas decisiones, cuando a lo mejor ese mes le está haciendo que tenga peor calidad de vida o que no pueda llegar a fin de mes? Es muy difícil abstraerse. Claro, si tú tienes un buen remanente, un buen colchón, o incluso, aunque no te salgan las cosas, pero por lo menos estás ganando ese mes dinero suficiente como para tus cosas, puedes llevarlo, pero si no te llega, es muy complicado, Adrián. Sí, a ver, yo creo que aquí lo primero que tenemos que entender, el que quiera dedicarse al póker o ya esté así en una situación parecida a la que tú comentas, le diría que tiene que intentar entender el póker como una disciplina aparte de lo que estamos acostumbrados, porque la realidad es que tanto la sociedad como lo que nos inculcan de pequeños es que, bueno, sueldo al final de mes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como algo que todo el mundo quiere, o todo el mundo necesita, o cree que necesita, ¿no? Obviamente, en el mundo real se necesita, ¿no? Claro. Pero porque la mayoría de gente, no digo todos, pero muchísima gente vive al día, entonces, claro, necesitas ese sueldo para poder pagar las facturas, ¿no? Entonces, lo primero para mí es como que el póker no tiene que estar en ese saco, no puede ser algo en lo que tú vayas mes a mes y necesites tener que ganar este mes para pagar las facturas, porque eso ya choca un poco está desalineado con lo primero, que es no mirar el dinero, tío, porque si yo
tengo una presión por el dinero y estoy jugando con dinero, eso para tu cabeza es terrible. O sea, da igual lo mucho que trabajes, eso es terrible. No hay manera de arreglarlo, incluso a cualquier nivel. Si yo estoy jugando fuera de banca, imagina que yo estuviera jugando partidas de millones, ¿sabes? Y tengo tres cajas, ¿sabes? Del nivel, como estaría estresado, ¿sabes? Da igual mi nivel técnico. Estaría jugando mal porque estaría asustado por el dinero, tío. Seguro. Entonces, eso es lo primero. No puedes pensar en el dinero mientras estás jugando, porque estás jugando con dinero. Entonces, para un poco de redundancia, eso es lo primero a evitar. ¿Y cómo evitamos esto? Pues al final teniendo una banca, tío, teniendo un colchón, que es algo necesario cuando tú vas subiendo niveles de póker, porque necesitas tener 50, 100, depende un poco de lo que juegues, pero bueno, es tener un colchón que, digamos, intrínsecamente es tu banca, y si además ponte que vas a emigrar o tienes que pagar todos los meses X dinero, tal, pues yo siempre recomiendo tener un colchón extra de al menos 4 o 6 meses para evitar esto mismo, ¿no? Para evitar que un mes no puedas pagar factura o eso. Entonces, claro, normalmente la gente que empieza a jugar a póker lo hace en una situación de o vive en casa de los padres, o hay otros que no y no pueden permitirse esto porque tienen su familia y bueno, empiezan por otros motivos, y claro, cuando te pasa esto no puedes considerar el póker para mí una actividad de trabajo hasta que no tengas eso, ¿no? O sea, no tengas una banca o un colchón en el que digas, vale, estos 6 meses estoy tranquilo, porque en 6 meses sé que la varianza no me va a castigar mucho, tengo que darle a largo plazo tiempo suficiente para que pueda hacer efecto, porque si yo estoy pensando en un mes, es que en un mes, tío, cualquier jugador, el mejor del mundo en su modalidad, incluso en cash, que tiene menos varianza que torneos o tal, puedes perder dinero, un mes, 2 o 3, tío. Sí, entonces, claro, tienes que dejar que en largo plazo actúe. Por eso creo que es importante que exista ese colchón. Para poder hacer realidad todo lo que estamos hablando, para poder convertirte en un gran jugador de póker, para poder vivir de ello y estar tranquilo, tú has dicho al principio de la charla que si pudieses elegir una cualidad, una virtud, elegirías la mentalidad, tenerla más fuerte, más poderosa, y ser capaz de tolerar la frustración, aguantar las malas rachas, no perder el foco jamás, siempre practicar tu mismo juego pase lo que pase. Eso es una virtud brutal que tienen solo los elegidos. Te estoy hablando de Malaca, de Adri, de Chiwi, de los mejores del mundo y de lo que tenía en su día los jugadores de cash más poderosos, los que tienen, etcétera, etcétera. Un denominador común es que todos mentalmente son muy fuertes y no falla. Los jugadores de élite todos son mentalmente, están muy preparados y muy fuertes. Ahora mismo, todas las escuelas, vosotros los primeros, tenéis apoyo mental y tenéis coach psicológicos. Es decir, cualquiera que se quiera apuntar a EducaPóquer, por ejemplo, pues aparte de todo el tema técnico, pues va a tener un apoyo psicológico en ese sentido para guiarle en cómo debe afrontar las sesiones, cómo debe afrontar su vida como jugador. Pero si alguien no quiere participar de escuelas o no quiere gastarse el dinero o lo que sea, y quiere entre comillas, medicarse, has hablado antes de que hay mucha bibliografía de libros de autoayuda, de libros de mentalidad positiva, especialmente también enfocados hacia el póker. ¿Te viene a la memoria, Adri, algún libro, algún título que puedas recomendar hoy? De decir, oye, pues este libro es perfecto. Para empezar, este es perfecto. Sí, a mí me parece el mejor libro de mentalidad de póker. Siempre lo recomiendo a todo el mundo porque creo que, para el que no lo sepa, para mí es la Biblia del Mental Game of Poker, y precisamente es ese libro, ¿no? El de Mental Game of Poker, o el juego mental del póker en español, de Jared Tendler, que es un psicólogo americano, y ese libro para mí entraña, o sea, tiene absolutamente todo lo que un jugador de póker o alguien que quiera dedicarse o alguien que le guste el póker tiene que entender o tiene que aprender a nivel mental. Tiene de hecho 2 partes, la primera y la segunda. Creo que la primera es excelente, la segunda es un poquito más floja, pero creo que ese libro es el primero que recomendaría, o si solo te pudieras leer uno, diría que esa es la clave. Y no es un libro de lectura, o sea, no es una novela, es un libro para trabajarlo, es decir, lo lees, tomar notas, apuntes, reflexiones, porque al final yo, de hecho, es un libro que a veces, ya no tanto, pero igual me lo he leído, 10 veces, lo he repasado 20 o 30, no sé, en fin, muchísimo. Ahora cada vez menos, porque ya encima lo tengo como todo en el ordenador ahí digitalizado y ya no lo miro tanto, pero bueno, creo que es un libro que puede ser que el que más haya leído en mi vida. Pues... Y junto con ese, también recomendaría alguno relacionado con el estoicismo, o incluso uno que se llama El ego es el enemigo, que también me parece muy bueno para esta temática.
El tema del estoicismo lo traté mucho con Malaca, que es le gustan mucho también estos temas. En el capítulo de Un país a la carta que grabamos hablamos mucho del tema de los estoicos. Por cierto, ese libro que te has leído 10 veces, no recuerdo porque esto lo hice hace muchos años, pero los he traducido yo al castellano. Sí. El poder mental del póker de Jaren Tedler. Es que ya traduje muchos libros, no me acuerdo. No sé si traduje el 1 y el 2, o solo el 2, o solo el 1, pero me acuerdo que lo hice yo. O sea, lo traduje yo. Pues, y me los tuve que leer y me gustaron mucho, la verdad. Me gustaron mucho. Nada, solo leche. Pues desde aquí te agradezco la traducción porque a mí, vaya, me cambió la vida, básicamente. Pues fíjate. Qué maravilla. Hablando de la vida, dices que en la vida pasa algo parecido, que no controlas cuando llega la oportunidad, que no controlas cómo reaccionan los demás, que no controlas si tu decisión a corto plazo es la correcta, pero igual hay que centrarse en el proceso, tanto en el póker y lo trasladas también a la vida. Sí, de hecho yo ya no sé si es cosa de la madurez, bueno, o del póker, pero es verdad que muchas cosas que he aprendido en el póker las he llevado a mi vida. Y también te hablo de esto, sobre todo a nivel mental, porque como te he dicho, me parece la habilidad esencial para un jugador de póker y yo la he trabajado mucho, o sea, muchísimo. Yo creo que, aparte de lo que te he comentado de ser la número 1, creo que personalmente es mi mejor habilidad. O sea, yo no hago cosas increíbles, no vas a ver muchos calls de estos que Raúl, por ejemplo, ve de él. No, pero siempre voy a estar ahí siendo constante, siendo un pesado, un poco mentalidad de Rafa Nadal, por así decirlo. Siempre volviendo una bola más, ¿no? Entonces, para mí esa es una de mis mejores virtudes y creo que eso se ha reflejado en mi vida, porque, bueno, pues te ayuda mucho el póker a tomar decisiones de otro tipo o a entender cómo funcionan ciertos procesos o, tío, que no puedes centrarte en cada cosa que haces en el resultado, sino que, bueno, hay cosas que necesitan su tiempo, necesitan su espacio. A lo mejor, pues típico, tío, haces algo que esperas un resultado pronto, te sale mal, te vienes abajo. Hay que seguir intentando, bueno, lo que decía Michael Jordan o lo que decían muchos de los inventores de grandes cosas en el mundo. El éxito muchas veces no hace el fracaso. Hay que seguir intentando las cosas hasta que te terminen saliendo. No puedo intentar hacer algo y esperar que me salga la primera. Las leyendas del mundo se han forjado en el fracaso, ¿no? Sí, señor. Pues por todo ello eres reconocido en España como uno de los mejores profesionales de póker que tiene nuestro país y también como uno de los mejores docentes o mejores profesores que tenemos en el claustro enorme, por cierto, que hay de docentes de póker en nuestro país. Te lo agradezco mucho que también sigas impartiendo cátedra en Marca Póker desde hace tantos años, amigo. Nada, es un placer estar aquí contigo, David, como siempre. Siempre es un rato agradable de charla. Pues, así que agradecerte a ti también. Por muchas veces. Un abrazo. Un abrazo, cuídate, tío. Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab brush and put a little makeup. I discuss the fade away. Why'd you leave the keys upon the table? Pues como cada domingo noche cerramos con las conexiones con los eventos más destacados de la semana y vamos a empezar por la Liga Nacional de Póker by Winamax, que ha celebrado una de sus etapas en Portugal, concretamente en Estoril. Nos lo cuenta Haitel Alvarado. La Liga Nacional de Póker ha celebrado en Estoril su primera etapa de las dos previstas en Portugal para esta temporada. La cita, disputada del 4 al 9 de agosto, ha reunido a jugadores de diferentes puntos en una semana de competición que ha contado con un total de 7 torneos.
Los platos fuertes del torneo han sido el High Roller y en especial el Main Event. Este último ha contado con 3 vuelos iniciales, día 2 y día 3, alcanzando un total de 353 registros. 39 premios se han repartido en la liga, con 13.000 euros el trébol y una entrada para la gran final del CNP 2026 que se disputará en Madrid. Además, el segundo y tercer clasificado también han conseguido una entrada para esta gran final. Y tras esta primera parada portuguesa en Estoril, la Liga Nacional de Póquer ya prepara su próxima cita. Será en Lisboa del 15 al 20 de septiembre en la segunda etapa portuguesa de la temporada. Y de Portugal volvemos a una zona parecida, al menos en cuanto al idioma se refiere, a Galicia, donde se ha celebrado en el Casino de Santiago, en el nuevo Casino de Santiago, una nueva etapa de las Galicia Golden Series. Nos lo cuenta Miguel Montes. Hola, buenas noches David, buenas noches a todos. Aquí estamos con el Galicia Golden Series, una etapa más, solo que en esta ocasión no estamos en Casino Atlántico como es habitual, estamos en el recién inaugurado Casino de Santiago. Bueno, recién, lleva un añito y un par de meses abierto. Y la verdad es que hemos hecho aquí una etapa especial de verano y muy contentos. 49 registros en el main, sí que es verdad que es un poquito más caro el buy-in, ya que en Coruña lo hacemos de 360, aquí ha sido de 550, así que para un torneo de 550 en Galicia, 49 registros en agosto, está muy bien. Y en el mini se ha batido el récord que teníamos de la etapa de diciembre, así que más no se puede pedir. Ahora ya estamos con las mesas finales y recogiendo y tal, y preparándonos ya porque sin descanso tenemos la próxima etapa ya en Casino Atlántico, del 2 al 6 de septiembre, y empezaremos los satélites pasado mañana en emotiva.com. Así que ya lo sabéis, no os lo perdáis. Muchas gracias por todo, David, nos vemos pronto, un saludo, chao, chao. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro programa 387. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro. Conmigo en el estudio, Abraham Jiménez Tomellosero. A los micros, ya lo saben, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo tienen que dudar. Jueguen en winamax.es, la plataforma número 1 de póker online de nuestro país. Ya saben, jueguen, disfruten, pero siempre con cabeza y con moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.